Pues la verdad es que la madrugada de hecho del martes al miércoles no dormí mucho. 7 estados que eran claves. En 44 estaba ya claro quién iba a ganar. Trump ha ganado en los 7. Es realmente una victoria bastante histórica. Yo creo que son básicamente 2 los motivos, o 3 si quieres, los que han llevado a Trump a ganar estas elecciones. Voy a empezar por la que creo que es menos importante y voy a ir avanzando hasta la más importante. Okay. La primera creo que es de que Elon Musk asumiera la propiedad de Twitter y también liberalizara mucho la regulación que hay sobre el contenido. El segundo factor creo que tiene que ver con la debilidad de Kamala Harris como candidata. Y el tercer factor, que para mí es el más importante, tiene que ver con los... ¿Cómo ha sido el descenso de Joe Biden? Y yo creo que esto es una cosa que ya se sabía. Ese debate fue como la culminación, digamos, por la edad y por la presión del cargo. Entremos un poquito al impacto mundial, específicamente 3 temas, que es el gran melón de la economía, cómo va a reaccionar el tema de la bolsa, incluso las criptomonedas, socialmente, de los movimientos derechistas en otros países, y hablar un poco en el tema de las guerras, porque él ha dicho muchas veces que a la que él sea presidente, en un momento descuelga el teléfono y termina la guerra de Ucrania. Señores, bienvenidos a un nuevo capítulo de Deep Talk. Hoy, podcast más o menos de emergencia, porque Donald Trump acaba de ganar las elecciones y en este capítulo estaremos viendo todo el impacto que puede tener alrededor del mundo, por qué ha ganado, por qué ha perdido el otro bando y muchísimas más cosas súper interesantes. Ricard, muchas gracias por venir al podcast. Gracias por invitarme, Guillem. Encantado de estar aquí. Primero de todo, ¿cómo has vivido las elecciones? Porque al final tú es un tema que te queda más o menos cerca con tu trabajo, con lo que te gusta investigar. ¿Cómo lo has vivido todo esto? Bueno, pues la verdad es que la madrugada de hecho del martes al miércoles no dormí mucho. Estuve siguiendo cómo avanzaba la noche electoral. Como sabéis, al ser el uso horario distinto, pues aquí va todo mucho más tarde, y además al ser 50 estados que cada uno cierra los colegios electorales en horas distintas, pues se alarga siempre muchísimo. De hecho, en estas horas aún se siguen contando votos. O sea que es un proceso muy largo, y la noche electoral pues también es muy larga, ¿no? Luego, o sea que estuve siguiendo, dormí algunas horitas entre medio, pero la verdad es que fue una noche intensita y de poco dormir. Sí, a mí también me pasó que fue literalmente lo primero que vi al despertar, lo primero que busqué a las 4 de la mañana. O sea, imagínate cómo estaba yo también. De hecho, me acuerdo que estaba en el colegio y eran como las 10, 11 y estábamos todos mirando que aún no habían salido. O sea, realmente es algo que lleva tiempo. Sí, se tiene que tener mucha paciencia. O sea, aquí la verdad es que estamos muy bien acostumbrados, porque aquí las noches electorales son mucho más cortas y allí la verdad es que se alarga todo mucho más por eso, porque son 50 estados, porque cada uno tiene sus propias leyes electorales, cierran colegios en horas distintas, además allí también hay usos horarios distintos, o sea que es bastante más largo y bastante más complejo que aquí. Además que se votan varias cosas, o sea, no solo se vota el presidente en este caso del país, sino que también se votan creo que recordar que es una tercera parte del Senado y la mitad del Congreso, no, perdón, el Congreso entero. O sea que es una noche bastante movida. Se votan muchas cosas, además en algunos estados también se han renovado los gobernadores, o sea que es realmente mucha cosa la que se está eligiendo, e incluso votaciones pues sobre el aborto también hubo, ¿no? O sea que allí se aprovecha, se vota hasta el sheriff, o sea es bastante loco, o sea aprovechan para juntarlo un poco todo y así ser más eficientes, que yo creo que es una buena medida, ya que estás llamando a la gente a ir a votar, que es una cosa que a veces cuesta un poco. Y además es un día de entre semana que la gente trabaja y que mucha gente pues lo hace como puede, se tiene que marchar del trabajo si le da tiempo para ir a votar, pues ya que hacen el esfuerzo, pues votar varias cosas y así a dejarlo todo cerrado. Claro, pues si te parece podemos empezar con esto, porque yo creo que es algo que lo tendemos a generalizar, como las elecciones son exactamente igual, pero a veces hay algunas cosas que funcionan un poco distinto. ¿Cómo explicarías a la gente que igual no está 100% enterada cómo funciona esto de las votaciones? Porque es cierto que, como dices, se ha votado el presidente, se ha votado el Senado, se han votado un par de cosas más que yo tampoco estoy súper enterado. Así un poquito sencillo, ¿cómo funciona el sistema electoral de Estados Unidos? No hay forma sencilla de explicarlo. Creo que es bastante complejo. O sea, en Estados Unidos, para que nos hagamos una idea, realmente no es una elección, sino que son 50 mini elecciones, ¿no? O sea, cada estado tiene como su propia elección. Como te decía, cada estado tiene su propia normativa electoral. Y luego, en el caso de las elecciones presidenciales, es un sistema curioso porque es un sistema mayoritario,
pero indirecto. O sea, la gente no vota directamente al candidato, sino que se votan representantes en el colegio electoral. Cada estado tiene un número de representantes y luego son esos representantes los que acaban votando a un presidente o a otro. Es una cosa muy curiosa. En general, los representantes de los colegios electorales de cada estado son escogidos por los propios partidos y en la mayoría de estados tienen la obligación de votar al candidato que ha ganado las elecciones en ese estado. Pero eso, y eso poca gente lo sabe, no es así en todos los estados, porque como te decía, cada estado tiene su propia ley electoral y hay algunos estados donde los representantes en el colegio electoral, que como te decía son los que escogen un presidente u otro, no están obligados a votar el candidato que ha ganado en su estado. O sea, es una cosa muy curiosa e incluso se ha dado algún caso en la historia en inglés creo que se llama faithless elector, gente, representantes en el colegio electoral que se han negado a votar a la persona, al candidato o candidata que había ganado las elecciones en ese estado. Luego, como te decía, es un voto indirecto a través de esos representantes en el colegio electoral. Cada estado tiene un número de representantes en función de la población. Los más pequeños tienen 3 y el más grande, que es California, tiene, creo que esta vez eran 55 porque van cambiando cada X años en función también pues, de los cambios demográficos que tiene cada estado. Y vota también, es otra cosa curiosa, votan los 50 estados, pero también vota en este caso, tiene 3 representantes electorales, el Distrito de Columbia, que es donde hay Washington DC, que en este caso solo en las elecciones presidenciales se comporta como un estado 51, digamos, o sea, tiene también sus propios representantes y eso es una cosa pues que también es bastante curiosa porque no son solo los 50 estados, sino también el Distrito de Columbia. No sé qué más, si me dejo algo más, o sea, el sistema es mayoritario. Creo que esto también lo he comentado, pero ¿eso qué quiere decir? Nosotros aquí tenemos un sistema proporcional que básicamente quiere decir que tú si como candidato sacas el 40% de los votos, pues vas a tener más o menos el 40% de la representación en ese organismo donde te hayas presentado, en esas elecciones donde te hayas presentado. En el caso de Estados Unidos no es así y no es el único país que funciona de esa manera. Tenemos países en Europa que también funcionan así, países en Latinoamérica que también funcionan así. O sea, en este caso, en el caso de un sistema mayoritario, el que gana se lo lleva todo. O sea, es el sistema winner takes all, que se llama en inglés, que básicamente quiere decir que tú en un estado, si sacas el 50% más 1 de los votos, tú te llevas todos los representantes electorales que hay en ese estado. Y eso genera situaciones como, por ejemplo, lo que se dio en 2016, que es que Trump consiguió ganar a Hillary Clinton pese a tener menos votos absolutos a nivel de todo el país, digamos, tenía como creo que 2 o 3 millones de votos menos, pero aún así consiguió ganar. Por eso que te digo, porque a veces en un estado muy grande tú puedes tener muchos representantes, pero luego quizás hay muchos estados pequeños donde tú has conseguido ganar por muy poco y eso ya hace que aunque no tengas la mayoría de votos a nivel absoluto, como te decía, son como 50 mini elecciones o 51, pues se pueden generar este tipo de situaciones. Es un sistema que está hecho en principio para favorecer la gobernabilidad. Es la justificación que tienen los sistemas mayoritarios. Hay gente que considera que son menos justos porque sí que es verdad que tú en un estado puedes conseguir un buen resultado. O sea, hay veces que, por ejemplo, la diferencia de votos puede ser del 0,1%. Es que hay estados que son súper ajustados, ¿no? Y bueno, te encuentras pues que a pesar de haber hecho un buen resultado en ese estado, no consigues nada porque el otro ha conseguido 2 o 3 o 4 votos más que tú, ¿no? Y eso hace que también sean elecciones muy impredecibles, porque a veces en un estado puede ir de muy poco y con las encuestas pues te pueden dar diferencias muy pequeñas que muchas veces incluso están dentro del margen de error de las encuestas, y esto es también lo que hace que en el caso de Estados Unidos fallen tanto. Que aquí podríamos hablar también a veces de los intereses del que hace la encuesta, ¿eh? Claro. O sea, esto ya es otra cosa. Pero es verdad que en este caso se podría llegar a justificar porque es un sistema muy complejo que, como te digo, puede ir de muy pocos votos y es difícil de predecir porque con pocos votos de diferencia te puede cambiar el resultado a nivel de todo el país. Claro, porque nosotros cuando buscábamos en Google, en Safari, votaciones en directo, elecciones en directo, se veía que, digamos, el objetivo era llegar a 270, que es como la mitad, y se veía que al final, instantes antes de saber que Trump había ganado, que era el estado de Pensilvania, el que lo iba a decidir todo. Claro, por mucho que estuviera ajustado,
con que un 1% Trump ganara ya se llevaba a todos y ya era como el ganador. Sí. De hecho, en estas elecciones había 7 estados que eran claves. O sea, de los 51 estados o 50 más 1 que te decía, en 44 estaba ya claro quién iba a ganar. Estaba clarísimo. Y había 7 donde realmente se estaban jugando estas elecciones, ¿no? Que son esos estados que en inglés se llaman swing states, que es donde realmente la cosa está muy ajustada, no hay un ganador claro y son los que te acaban decantando las elecciones porque está todo muy, muy empatado, digamos, y son estos 7 estados los que te acaban decantando el resultado para un lado o para el otro. Y realmente a lo largo de la noche electoral la gente está pendiente de estos 7 estados, que no siempre son los mismos y no siempre son 7, ¿eh? Eso también el otro día lo comentaba, o sea, esto varía un poco en función de la elección. Algunos de ellos antes eran estados claramente republicanos y ahora ha habido cambios demográficos y se han convertido en estados swing state. Otros antes eran estados claramente demócratas, sobre todo los del Rust Belt, que se llama, que incluye Pensilvania, por ejemplo, que habían sido siempre demócratas, pero donde Trump ganó en 2016 y ha vuelto a ganar ahora. Y hay otros que son muy volátiles y que dependen un poco de cada elección, como por ejemplo Nevada, creo que había, y otro, no sé si Arizona. Luego, estos estados son donde realmente se han jugado las cosas en estas elecciones y son, si nos fijamos, no sé si has seguido la campaña de los dos candidatos, pero es donde se han abocado más recursos, más mítines, ¿no? Más publicidad, claro. especialmente en dos, y uno de esos es de hecho Pensilvania, que se consideraba como el estado más clave en estas elecciones. Al final el hecho es que Trump ha ganado en los 7, o sea que para que nos hagamos una idea es que es realmente una victoria bastante histórica la que ha tenido Trump, ¿no? Yo creo que todos podíamos esperar que ganaría evidentemente en 2, 3 de los swing states, pero había otros que parecía que estaban más cerca de los demócratas, ¿no? Y esto yo creo que demuestra realmente la magnitud de la victoria de Trump, ¿no? Haber ganado en 7 de estos 7 estados clave. Además, leía antes que es la victoria, es la primera victoria de Trump en número de votos, porque como te decía, en 2016, pese a ganar las elecciones, tuvo menos votos que Hillary Clinton. En 2020 ganó Biden tanto en votos como en número de compromisarios, pero es la primera vez que Trump consigue ganar en número de votos, ¿no? Y además con bastante diferencia respecto de Kamala Harris. Y además es la primera vez que los republicanos consiguen ganar en número de votos a los demócratas desde creo que del año 88. Hostias. O sea, desde el mandato de Bush padre no conseguían ganar el número de votos a los demócratas. O sea, Trump realmente ha conseguido revitalizar y revivir a un partido republicano que en los últimos años había estado pues bastante perdido y con una falta importante de liderazgos, ¿no? Y yo creo que ha conseguido pues recoser este partido y volver a convertirlo en un partido pues electoralmente competitivo. Claro, porque cuando veíamos las encuestas o las predicciones, realmente se hacía ver como algo súper ajustado. Iba a ser que igual dependía de un 0,5%, que al final ha sido realmente una victoria bastante aplastante. Sí. Digamos, ¿cuál dirías que han sido los mayores factores que han hecho todo esto? Me gustaría recorrer un poco pues lo que ha pasado con Joe Biden, por qué se ha retirado, pero ¿por qué dirías que si tuvieras que quedarte con una cosa que Trump ha ganado? ¿Cuál ha sido el mayor factor? Sí, yo como previa voy a decir que creo que era imprevisible que ganaría Trump en esta medida, pero hasta cierto punto. O sea, yo creo que, como te decía, las encuestas una vez más han fallado, pero esto hasta cierto punto es normal, por lo que te decía, por la complejidad del sistema y porque también al final una encuesta pues es una cosa muy cara y las empresas no las hacen porque sí. O sea, una empresa si encarga una encuesta lo hace con una finalidad o con una intención o con un objetivo político claro, ¿no? Pero sí que había otros factores que nos podían hacer pensar que habría una victoria de Trump, ¿no? Yo creo que el más importante seguramente la subida que tuvo Bitcoin en los últimos días antes de las elecciones, que sí que Bitcoin pues, se podía asociar con una victoria de Trump en el sentido pues que había prometido que haría una reserva federal de Bitcoin, como se hace con el oro, que daría un impulso pues a esta criptomoneda, que bajaría el nivel de regulaciones, etcétera.
Y sí que se vio, ¿no? Pues que había una subida, que Bitcoin llegó a un precio histórico. Y creo que el mercado esta vez nos ha dado otra lección de cómo muchas veces pues, es más útil para predecir resultados electorales que las encuestas, ¿no? Retomando el tema de la pregunta que me hacías. Yo creo que son básicamente dos los motivos, o tres si quieres, los que han llevado a Trump a ganar estas elecciones y con tanto margen. Voy a empezar por la que creo que es menos importante, y voy a ir avanzando hasta la más importante. Okay. Todas lo son, pero voy a empezar por la que considero que lo es menos. La primera creo que es por el tema del uso de las redes sociales. Las campañas en Estados Unidos siempre han sido ejemplares o han sido muy innovadoras con el uso de las redes sociales. Lo vimos con Obama en 2008 con el Yes We Can, que estaban aún en un punto pues como muy embrionario, ¿no? Pero Trump sabemos pues que es un experto también en el uso de este tipo de medios. Es una forma que tiene pues de conseguir que su mensaje llegue a su electorado de una forma más libre, que quizás a través de otros canales más tradicionales pues no llegaría por un tema de censura o por un tema, ¿no? De llámalo como quieras, pero sí que consigue pues que su mensaje llegue mucho más, ¿no? Y por tanto yo creo que también el clima, el hecho de que Elon Musk asumiera la propiedad de Twitter, ahora X, y también liberalizara mucho o bajara mucho la regulación que hay sobre el contenido, eso también ha ayudado pues que Twitter, que fue siempre el canal prioritario de Trump, haya vuelto a estar, digamos, a su entera disposición, ¿no? Esto no ha pasado, por ejemplo, con las redes de Meta, Facebook e Instagram, que sí que tienen unas regulaciones muy más estrictas por lo que hace el contenido, pero sí que X, yo creo que aquí ha sido una gran digamos, herramienta para que Trump hiciera llegar su mensaje. Y luego, si quieres, hablamos también un poco del papel que ha tenido Elon Musk y todo, ¿eh? Lo haremos. Eso es el primer factor, que, como digo, es quizás el menos importante de los tres, porque creo que es, hasta cierto punto, no es nuevo respecto de lo que ya vimos en 2016. El segundo factor, yo creo que tiene que ver con la debilidad de Kamala Harris como candidata. O sea, un poco para que tú estabas ya comentándolo antes, ¿no? Hasta el julio el candidato era Joe Biden. Joe Biden, pues con sus pros y sus contras, era un personaje conocido, era un personaje pues que tenía bastante apoyo dentro del Partido Republicano, que ganó en 2020 y que por tanto podríamos decir que ya venía de un éxito electoral previo. Y Kamala Harris en su momento, te hablo en 2020, fue un fichaje bastante sorprendente, porque no era... O sea, ella se tuvo que retirar, de hecho, de las primarias porque no consiguió recibir los suficientes apoyos. Era un personaje que parecía que no tiraba lo suficiente. Dentro del partido tampoco generaba mucho consenso, ¿no? Pese a venir un poco pues, del establishment demócrata, no acababa de funcionar, sobre todo entre la ciudadanía, ¿no? Y ya cuando se hizo su fichaje fue bastante sorprendente porque no era seguramente la persona que la gente habría esperado que sería la número 2 de Biden, ¿no? Claro. Y eso te hablo de 2020, pero han tenido 4 años para promocionarla y tampoco me ha dado la sensación de que realmente como vicepresidenta tuviese... Que en Estados Unidos no suele ser así, ¿eh? Pero sí que es verdad que si tú ya un poco predecías que esta podía ser tu futura candidata, quizás no en 2024, pero sí en 2028, ya tenías que empezar, ¿no? Aprovechando que tenía esta posición para irla promocionando y dándola a conocer, ¿no? Y yo creo que esto no lo han hecho. O sea, realmente su papel como vicepresidenta ha tenido un perfil muy bajo. Y eso creo que explica en gran parte la derrota de los demócratas en estas elecciones. O sea, creo que es un personaje que, como te decía, no es el más carismático del mundo. Ya en su principio, cuando intentó ser candidata, tuvo muchos problemas, no terminaba de funcionar, no terminaba de convencer. Y además es que no han aprovechado estos 4 años para promocionarla. Y se han encontrado que tenían 3 meses, desde julio a noviembre, creo que van 3, ¿no? O 4, no llega a 4, para promocionarla. Y realmente, ostras, yo que he trabajado en campañas municipales, te hablo de municipales,
en 3-4 meses no haces nada. O sea, no te da tiempo. En una ciudad de 100.000 habitantes no tienes tiempo. Ya no hablamos de un país de más de 300 millones de habitantes, ¿no? O sea, imagínate, en 3 meses no te da tiempo a nada. Y yo creo que esto ha sido gran parte del problema, que la gente no ha terminado de conectar con ella porque la gente tampoco la conoce. O sea, no sabe quién es, no sabe qué quiere, no sabe qué valores se conectan a ella, ¿no? Y eso es un problema muy importante porque en Estados Unidos el candidato es muy importante, o la candidata en este caso es muy importante, ¿no? La gente, más que el partido, la gente se fija en el candidato, en la candidata y en los valores que transmite. Claro, incluso más que los ideales y las 100%, propuestas políticas. 100%. Y por tanto esto para mí es el segundo factor. Y más si tenemos en cuenta que se está enfrentando a un personaje súper conocido, por bien o por mal, pero todo el mundo tiene una opinión de Donald Trump. Y por tanto, todo el mundo, esto que te decía, ¿no? Todo el mundo sabe ligar unos valores o unos conceptos o unas ideas a Donald Trump, que no es el caso con Kamala Harris, ¿no? Y el tercer factor, que para mí es el más importante, es un poco... tiene que ver con los temas que han sido relevantes en estas elecciones, ¿vale? En comunicación política hay un tema que se llama el agenda setting, que es la capacidad de conseguir que unas elecciones vayan de los temas que te interesan. O sea, puede ser inmigración, puede ser economía, puede ser seguridad, puede ser lo que tú quieras, ¿no? O sea, temas que... o sea, es mucho más fácil que ganes unas elecciones si consigues que en esas elecciones se hable de unos temas en los que tú eres competente, claro, en los que tú eres competitivo. Y creo que en este caso el tema que ha acabado siendo más importante en estas elecciones es la economía. Y en Estados Unidos, pese a que a nivel macro la economía no va mal, porque es verdad que tienen un paro históricamente bajo, creo que están ahora mismo en el 4%, incluso por debajo, que es un paro que comparado con el de aquí es, bueno, es que parece surrealista, ¿no? Y también es verdad que a nivel pues de progreso, digamos, si miramos las principales cifras de crecimiento económico, etcétera, pues sí que es verdad que son positivas, pero esto todo es muy a nivel macro. Y yo creo que a nivel micro la gente lo que se encuentra es que le ha subido el precio de la cesta de la compra muchísimo, y que pese a todos estos, digamos, índices o todas estas noticias buenas a nivel macro por lo que hace la economía, a nivel micro esto, ¿no? Yo en mi casa no lo noto, ¿no? En mi bolsillo no lo noto. Yeah. Y las elecciones han ido mucho de eso. Y de hecho, si miras dos de los grandes colectivos que suelen ser, digamos, como los feudos de voto de los demócratas, en este caso han tirado más para Trump de lo que se esperaba, yo creo, mucha gente, ¿no? Que son, por una parte, el colectivo afroamericano, y por otra los hombres latinos, ¿no? O sea, son dos colectivos que tradicionalmente han sido uno de los principales apoyos del Partido Demócrata, que en este caso han tirado mucho más para Trump. ¿Y eso por qué es? Porque al final, nos guste o no, es gente que está sufriendo, ¿no? No digo que sean los únicos, pero es gente que está sufriendo pues este encarecimiento de la cesta de la compra, esta inflación, ¿no? Que ha afectado no solo a Estados Unidos, todo el mundo, pero también a Estados Unidos, y que ven pues que, ostras, a mí me están contando que la economía va muy bien, pero yo cada vez que voy al supermercado tengo que pagar más y cada vez me cuesta más llegar a final de mes, ¿no? Y no solo ya el tema de la compra, digamos, en el supermercado, o sea, el tema de la vivienda, por ejemplo. También hay un problema muy importante de vivienda en Estados Unidos, como el que tenemos aquí, ¿no? O sea, la gente corriente, ¿no? Que podrían ser, digamos, bueno, no solo, pero muchos podrían votar el Partido Demócrata, han visto pues, que su situación económica empeoraba mucho, y estas elecciones han ido de eso. El problema es que estas elecciones han ido de eso. O sea, no han ido de tema del aborto o del tema del medio ambiente o de temas de derechos sociales o de salud o de educación, como que eran los temas quizás, ¿no? Que podían favorecer más a la candidata demócrata, sino que han ido sobre todo de la economía. Y de la economía a pequeña escala, ¿no? De la gente corriente, de la gente de la calle. Y eso yo creo que el hecho de que los temas de esta elección hayan sido tan complicados o tan poco cómodos, tan incómodos para los demócratas, pues ha dificultado mucho que pudieran pues, conseguir la victoria, ¿no? Claro, es lo que comentábamos. Al final,
Hey, espero que te esté gustando el podcast. Si es así, te recuerdo que te puedes suscribir, me puedes dejar un comentario sobre qué te está pareciendo el podcast y lo puedes compartir, dar me gusta y todas esas cosas. Te recuerdo también que todos estos capítulos están grabados también en Spotify, así que si quieres escucharlo mientras haces otro tipo de tareas, estás invitado a hacerlo. Te dejo con el resto del podcast. Han acabado decidiendo a Donald Trump porque realmente ha conseguido que se hable de unos temas en los cuales él es experto. Y en los cuales, en su historia, incluso los 4 años de 2012-2016, ¿no? Estuvo en mandato. 16-20. 16-20, perdona. Sí. Realmente él lo hizo bien sobre eso y es todo lo que se ha hablado, lo que se ha estado hablando. Si te parece, volvemos un poco hacia atrás y repasamos un poco los tres temas, porque yo creo que hay cosas súper interesantes en los tres. Empezamos por el primero que hemos dicho, ¿no? El impacto en redes sociales, todos estos mundos. Donald Trump ha estado apareciendo muchísimo en la UFC. Ha aparecido en un podcast de Joe Rogan con prácticamente 50 millones de visitas, que es una barbaridad. Ha aparecido en streamings de Aiden Ross y de muchísimos gente muy influyente que al final ha hecho que toda la gente joven, incluso no joven, toda la gente que está en redes sociales lo vea como el héroe de la sociedad, como la persona que va a hacer que América vuelva a ser buena otra vez. ¿Qué impacto crees que ha tenido eso y por qué realmente desde el bando de los demócratas no se ha hecho esto tanto? ¿Por qué Kamala Harris no ha ido a este tipo de lugares? Bueno, yo creo que en parte es por lo que te decía, de que ha sido una campaña mucho más precipitada y mucho menos pensada, ¿no? O sea, no les ha dado tiempo de estudiar bien. O sea, es que Biden y Harris son candidatos tan diferentes que yo creo que se han encontrado un poco en esa situación de que cuando tuvieron que cambiarlo por una causa de fuerza mayor, que fue ese debate desastroso contra Trump, se vieron pues un poco, bueno, pues les pilló a pierna cambiada y no tuvieron tiempo de reaccionar, ¿no? Sí que es verdad que Trump ya desde el 2016 pues ha demostrado que es muy bueno, o su equipo sobre todo son muy buenos entendiendo pues las nuevas formas de comunicación, ¿no? Y llegar a la gente joven tiene mucho mérito porque es difícil, ¿no? A través de los canales habituales, pues a través de la televisión, a través de la radio es muy difícil llegar a esa gente. Y yo sí creo que los populismos tienen una gran capacidad para llegar a esa gente, ¿no? Dominan mucho, y es una cosa que se tiene que admirar, dominan mucho las nuevas formas de comunicación, muchas veces porque la gente que tienen pensando todas estas estrategias es gente joven, o sea, es gente... Yo recuerdo que no sé si la persona que planteó la estrategia de campaña de Vox en los primeros años era una persona, creo, de unos 20 y pocos años, ¿no? Que luego es importante entender cómo se comunica la gente joven y por eso si eres una persona joven pues es mucho más fácil porque estás muy bueno, pues más acostumbrado a estos canales de comunicación y yo creo que quizás tiene algo que ver, que han tenido una persona de este perfil, ¿no? Pensando esas estrategias para llegar a todo el mundo, que esto sí que es verdad que a los demócratas pues les ha costado mucho más. Ya que hemos mencionado el debate, ¿qué pasó en ese debate? ¿Realmente fue un punto y aparte? ¿Fue algo del día a noche? ¿O Joe Biden ya iba mostrando algunos signos de que era mayor, de que ya no estaba capacitado para adoptar este rol otra vez? ¿Cómo ha sido el descenso de Joe Biden desde ese debate? Bueno, a ver, al final Biden tiene creo que 81 años ahora, ¿no? O sea, Trump de hecho es el candidato más mayor que se ha presentado nunca en unas elecciones presidenciales, creo que tenía 78 años, sí, sí. Pero solo gana por pocos meses a Biden cuando se presentó en 2020, ¿no? Claro, no sabemos dentro de 4 años cómo va a estar Donald Trump, pero es que ya es una edad. Ya es una edad. Y esto también lo conecto un poco con lo que te decía de la crisis de liderazgos que tiene el Partido Demócrata. Las cabezas visibles del Partido Demócrata ahora mismo es que son gente muy mayor. O sea, Nancy Pelosi es un ejemplo, ¿no? O, no sé, el mismo Biden o incluso Bernie Sanders, perdón, que se me ha ido el nombre. Bernie Sanders, ¿no? Que también en su momento... Pues, ¿quién es Bernie Sanders? Bernie Sanders representa el ala más izquierdista del partido. Okay. Y en su momento también sonó como posible candidato, ¿no? O intentó, sí que es verdad que tiene como mucha resistencia del establishment del partido porque es visto muy a la izquierda, que en una sociedad como la de Estados Unidos eso no es una cosa buena, ¿no? Que te sitúen muy a la izquierda no es una cosa buena, pero es otro de las caras de este partido que como te digo, es que es gente muy mayor.
Y esto tiene un impacto. Y esto no quiere decir que no tengan liderazgos más jóvenes, pero son liderazgos muchas veces que son más conocidos, digamos, a nivel de estados, de ciertos estados, como por ejemplo el gobernador de California, pero que todavía se tienen que trabajar a nivel nacional, ¿no? O sea, tú quizás de caras al 2028 sí que puedes promocionar a uno de estos personajes, que son gente pues de unos 50 años, claro, incluso menos, y sí que puedes tener un candidato más joven, pero ahora mismo tienen ese problema. Y yo creo que esto es una cosa que ya se sabía, o sea, ese debate fue como la culminación, digamos, de un proceso de deterioro que yo creo que en parte es normal por la edad y por la presión del cargo, y si te fijas también el papel que ha tenido en estos últimos meses ha sido un papel pues muy, muy discreto, ¿no? Digamos, lo han sacado muy poco, yo creo que porque también un poco ya estaba en un momento de que ya está más de salida, digamos, que nada más, ¿no? Claro, yo he visto incluso vídeos que se ponía una gorra de Donald Trump, sí, y hacía bromas, o sea, es justo lo contrario que debería estar haciendo. Sí. Ha tenido distintos errores a lo largo de la campaña que yo creo que no han hecho ningún bien tampoco a la campaña de los demócratas. ¿Y por qué Kamala Harris? ¿De dónde sale? ¿Quién era? ¿Por qué ella? Bueno, como te decía, es un personaje que yo creo que sorprendió a mucha gente. Ella había estado en San Francisco, había estado en California, se había movido mucho a esos niveles, había tenido un papel destacado, digamos, a nivel del estado, pero no había sido tampoco mucho más que eso, ¿no? Y ella sí que se presentó en las primarias del 2010 y del 2020, creo, de los demócratas, pero no consiguió, digamos, se tuvo que retirar de la carrera porque no consiguió mantener, digamos, los apoyos ni consiguió funcionar demasiado bien, y eso yo creo que es lo que hizo que fuese tan sorprendente, ¿no? Su elección como número 2 de Joe Biden en 2020. Bueno, es lo que te decía, o sea, yo creo que es también el hecho de que ella haya sido la candidata se explica en parte por esa crisis interna que tienen los demócratas, ¿no? Yo creo que tenían gente bastante más, quizás bastante más competente, o que habrían hecho un resultado incluso mejor, pero tenían muy poco tiempo para promocionar a esa persona, fue todo muy precipitado, y sí que es verdad que en ese momento, en julio, cuando estás a 3 meses y medio de unas elecciones, tienes poco margen, ¿no? Tienes poco margen. Además, aquí hay otra cosa, que es que todos los recursos que tenía la campaña de Biden, los recursos económicos, las donaciones que estaba recibiendo, el único modo de poder mantener todos esos recursos era que su sustituta fuese una persona del mismo ticket electoral, ¿no? O sea, solo podía ser Kamala. Si hubiese sido otra persona del partido, habría sido mucho más difícil, ¿no? Mantener todos esos recursos de los inversores, digamos, que habían puesto en esa campaña. Claro, yo es que la veo como una persona tan distinta a Joe Biden, incluso igual los ideales, no lo sé, no estoy tan enterado como para hablar de ello, pero su mensaje es como tan distinto de querer, no sé, como una mujer negra. Es como lo contrario a Joe Biden, que al final los pensamientos pueden ser los mismos, pero a lo mejor había gente que estaba apoyando a Joe Biden cuáles fueran los motivos, y han visto algo tan contrario en Kamala Harris que se han encontrado con personas que iban 100% con Joe Biden y de golpe se ha convertido en un 50-50 porque lo han visto como si fuera un partido diferente. Sí. Y eso, o sea, volvemos a conectar con lo que te decía antes. En Estados Unidos no es tan importante el partido sino el candidato o la candidata, ¿no? Es a través del candidato o de la candidata que se proyectan los valores que tú quieres tener, quieres que se asocien pues a tu campaña, ¿no? Si ese candidato, si esa candidata no es conocida y no te da tiempo a darla a conocer, pues tienes un problema. Porque los partidos en sí, claro, es que en Estados Unidos hay solo 2 partidos, no son solo 2, también hay el Partido Verde, hay el Partido Libertario, pero son partidos muy pequeños. Claro. También por lo que te decía, el sistema electoral al final favorece que sean solo esos 2 partidos, pero son partidos muy grandes, hay gente muy distinta dentro, ideológicamente, ya te digo, hay mucha variedad de gente dentro del Partido Demócrata. Tienes desde gente, como te decía, como Bernie Sanders o como Alejandra Ocasio-Cortez, que están más a la izquierda, que podrían, digamos, ser más parecidos a una socialdemocracia europea, hasta gente pues más de centro derecha. Tienes muchísima variedad ideológica, y también dentro del Partido Republicano tienes pues desde gente más moderada hasta paleoconservadores como puede ser Trump y todo su séquito, ¿no? O sea, es que es muy difícil. La gente no asocia valores a los partidos porque, como te digo,
es que son receptáculos, son cajas muy grandes con mucha gente, con muchas ideas, y es a través del candidato, de la candidata, que tú consigues centrar un poco lo que eres y lo que quieres ser, ¿no? Luego, si ese candidato o esa candidata no es conocida, si no has conseguido asociar unos valores claros a esa persona, la gente pues se confunde, la gente no sabe qué está votando, y eso es un poco lo que ha pasado, ¿no? O sea, Trump, si te fijas, no es que lo haya votado mucha más gente. De hecho, creo que se ha quedado más o menos en el mismo número de votos, e incluso ha bajado un poco. Pero Kamala sí que ha perdido muchos votos respecto de Biden en 2020. O sea, lo que realmente ha pasado en estas elecciones no es tanto que Trump haya crecido muchísimo, sino que muchos demócratas se han quedado en casa, ¿no? Y eso es porque no sabían que estaban votando. Y es el problema que te digo de la falta de dar esa proyección a la candidata. Claro, y hablando de estos aspectos ideológicos que hablábamos, de la percepción sobre el posible candidato, sobre el posible presidente, yo creo que Donald Trump se ha visto como un superhéroe últimamente, sobre todo con esto que pasó del intento de asesinato. Incluso creo que hubieron dos, sí, que alzó el puño, que dijo vamos a hacer América grande otra vez. Todos estos aspectos también le han tenido que favorecer muchísimo. Sí, la verdad, y esto tiene mérito, porque tú en campaña puedes trabajar muchas cosas, pero esas reacciones, ¿no? La reacción que tuvo en ese caso es una cosa como que le salió de dentro, ¿no? O sea, esto no lo puedes preparar de ninguna manera, no lo puedes prever de ninguna manera. 100% natural. Y eso también yo creo que es parte de su virtud, de su éxito, ¿no? Que es una persona que sí que es verdad que tiene un equipo muy bueno detrás, como también lo tenían los demócratas, como lo tienen pues en estas campañas que mueven tanto dinero y tantos intereses. Es evidente que tienes la mejor gente siempre al detrás. Pero es que aquí también hay una parte de que el candidato tiene que saber jugar, ¿eh? Y yo creo que él es una persona pues que es muy hábil con esas cosas, ¿no? Es muy hábil. Yo creo que no ha inventado nada, pero sí que lo que hace lo hace bien, y es un buen complemento, digamos, y es como te decía, o sea, ha conseguido revivir un partido republicano que parecía muerto, ¿no? Que está por detrás de los demócratas desde hace más de 30 años. O sea que algo bueno o algo, ¿no?, tiene que tener desde un punto de vista de comunicación política pura, ¿eh? Ya no entro en si estoy más o menos de acuerdo, pero sí que es verdad que es un candidato potente. Claro, y así, terminando un poquito con los factores que le han llevado a ganar, antes has mencionado una figura que es muy importante, yo creo que ha jugado un papel súper relevante en estas elecciones, que es Elon Musk. Incluso vi yo una noticia que Elon Musk, que claramente es súper conocido por apoyar más a Donald Trump que a cualquier otro, ofrecía $1 millón al día, o sea, que los sorteaba entre la gente que iba a votar, haciendo clara énfasis ir a votar a Donald Trump. ¿Qué papel han tenido estas personas, sobre todo Elon Musk, en todo esto? Esto es una historia curiosa. O sea, sí. Elon Musk forma parte de un grupo de gigantes, digamos, del sector tech de Estados Unidos, del sector Silicon Valley, digamos, que es un sector que siempre se ha asociado mucho a los demócratas. O sea, el Silicon Valley siempre ha sido mucho, y solo hace falta ver pues los propietarios de Microsoft o de Google o incluso de Meta, que han sido, digamos, ¿no?, han tirado más para los demócratas tradicionalmente. Pero sí que es verdad que hay un grupo de empresarios en Silicon Valley que es conocido popularmente como los Visa Mafia, no, perdón, como el PayPal Mafia, no Visa, PayPal Mafia, que están liderados por Peter Thiel, que Peter Thiel es uno de los cofundadores de PayPal, y aquí dentro también está Elon Musk. Y aquí dentro también está otra persona que es una figura también que ha sido muy relevante en esta campaña, que es J.D. Vance, ¿no? J.D. Vance, eso es poco conocido, pero antes de ser senador por Ohio estuvo trabajando en Silicon Valley y era como uno de los protegidos de Peter Thiel, que es, como te digo, uno de los cofundadores de PayPal, y esa fue la manera como se dio a conocer o se relacionó con todas estas personas que te decía, ¿no? De Elon Musk y de otros empresarios del sector tecnológico, que a diferencia de la gran mayoría, digamos, de los empresarios de este sector y de Silicon Valley, eran más favorables a un gobierno republicano. Y de hecho Peter Thiel dio mucho apoyo a Trump en anteriores campañas le dio mucho apoyo económico. ¿Qué pasó? Que yo creo que en el momento en que Trump llega a la presidencia, de 2016 a 2020, hubo en cierta medida, sí que es verdad que
propuso y que implementó políticas de desregulación y de liberalización de la economía, que eso para este tipo de empresas va muy bien. Claro. Pero al mismo tiempo hubo un poco la percepción de que no apostaba lo suficiente por la innovación y por la ciencia, ¿no? Y eso a personajes como Peter Thiel, que habían puesto tanto dinero en sus campañas, no terminó de gustar. Y yo creo que el movimiento de J.D. Vance, y eso es una cosa que se ha escrito bastante, es un poco para reconectar a Trump con este sector que apoyaba mucho por él o que apostaba mucho por él en 2016, que luego vio que durante su etapa de presidente seguramente no hizo todo lo que ellos querían, y el fichaje o la promoción de J.D. Vance desde este sector es un poco una manera de asegurarse que ahora sí que pasa, ¿no? Que estos 4 años que vienen sí que va a pasar. Luego, ¿qué nos podemos encontrar? Y esto, de hecho, durante la campaña, no sé si te has fijado, pero el apoyo al vehículo eléctrico, ¿no? El apoyo a las criptomonedas. O sea, son cosas que en 2016 Trump no defendía y que incluso van en contra de la ideología de Trump, porque Trump aquí tiene que hacer unos equilibrios un poco extraños entre defender el sector de la automoción tradicional, ¿no? Y defender también la presencia de coches eléctricos, ¿no? Y esto en gran medida se explica por eso. Se explica porque tiene este sector a detrás que no solo le financia, sino que es quien ha puesto su número 2 y quien ha puesto quien va a ser el futuro vicepresidente de Estados Unidos, para un poco asegurar que esta vez sí que se defiendan los intereses de todo este sector tecnológico, ¿no? Y de hecho, no sé si sigues la bolsa, pero es que estos días ha habido sobre todo, ha habido un crecimiento, que después si quieres podemos hablar más en detalle, pero ha habido un crecimiento en general de toda la bolsa, porque sí que es verdad que después de unas elecciones suele pasar, ¿no? Que el capital agradece que haya ya esa certeza, ¿no? De que ha ganado este y no el otro, y que por tanto ya podemos estar un poco más tranquilos, ¿no? Ante la incerteza de no saber qué pasaría hace una semana, hace 2 semanas. Pero a la misma vez, dentro de que todo ha crecido, las que más han crecido son las tecnológicas. ¿Y eso por qué es? Pues porque realmente se cree que Trump, y especialmente con este fichaje de J.D. Vance, pueden favorecer la desregulación en este sector, la liberalización de este sector, los aranceles contra China, que también pueden favorecer hasta cierto punto este sector, claro, por un tema de que se elimina la competencia, ¿no? Por ejemplo, con el tema de los vehículos eléctricos. Bueno, quiero decir que se habla poco de él, porque el vicepresidente siempre tiene un papel muy discreto en Estados Unidos, pero yo creo que es muy importante para entender esta conexión de Trump y estos intereses empresariales que hay detrás de Donald Trump, ¿no? Claro, y definitivamente esto le ha salido súper bien, porque Elon Musk, que es el que comentaba, tiene una influencia increíble. Sí, sí. O sea, es una pasada. ¿Pero es legal esto que hizo de ¿se ha comentado? ¿$1 millón de dólares? ¿O de las donaciones en campaña? Sí, o sea, bueno, no sé si lo vi yo bien, o sea, ahora me corriges si no. Me parece que salió que iba a sortear $1 millón para la gente que votara el día tal o algo parecido a esto. No sé si es algo así. La verdad es que no lo vi. No lo vi. Sí que es verdad que dijo que donaría no sé cuántos millones de dólares a la semana o al mes o al día. Igual fue esto, ¿eh? Igual y sí. Quizás era esto. Sí, sí. En Estados Unidos es muy normal. O sea, las campañas en Estados Unidos son carísimas. Y allí es muy habitual pues que empresas, incluso de manera pública, abiertamente hagan donaciones pues millonarias a depende de qué candidatos. Creo que en el caso pues, de Microsoft también siempre han hecho donaciones importantes para el Partido Demócrata, y en el caso pues, de Elon Musk sí que ha estado mucho más alineado con Trump, ¿no? Claro, es que me han salido incluso vídeos que le preguntaban a Elon Musk que qué haría si Trump no ganaba, porque realmente ha ido muchísimo con él, ha ido al 100%, ya que podría acabar preso. Sí, sí. Muchas cosas. O sea, sí. Sí, yo creo que ha hecho una apuesta, pero ahora va a ver los beneficios, ¿no? Y además claro, él va a tener un papel muy importante, creo, dentro del equipo de Trump, porque le ha encargado de hacer, digamos, de liderar un plan para rebajar o para corregir, digamos, la carga burocrática que hay en Estados Unidos, ¿no? A nivel pues de funcionariado, a nivel de procesos administrativos, etcétera. Un plan para un poco empequeñecer al Estado, que esto es lo que está pasando también en Argentina con Javier Milei. Esa corriente que hay ahora pues de un poco liberalizar al máximo la economía y
minimizar al máximo la intervención estatal, ¿no? Y esto lo estamos viendo también en Argentina y en Estados Unidos también va a pasar y lo va a liderar. De hecho, Trump ya lo ha dicho que lo va a liderar Elon Musk. Cuando nos pusimos en contacto, uno de los temas que me comentaste era el cambio de Donald Trump. Porque claro, no es el mismo ahora que ha ganado en 2024 que cuando ganó en 2016. ¿Realmente es el mismo Donald Trump? ¿Apoya las mismas cosas? ¿O cuáles dirías que han sido las grandes cosas que han cambiado para hacer que vuelva a ganar después de esa derrota contra Joe Biden? Yo creo que es muy distinto y por tres razones. Okay. En primer lugar, porque el Partido Republicano se ha trumpizado de una manera espectacular. O sea, en 2016, cuando Trump anunció, ¿no?, que presentaba su candidatura a las primarias republicanas, la gente se reía de él, ¿no? O sea, las élites, el establishment republicano lo veía pues como un friki, como un outsider, como una persona que no tenía nada que hacer, ¿no? Como un payaso incluso, ¿no? Que venía de fuera y que pues por haber estado en la televisión y por ser un empresario de éxito y ser más o menos conocido, pues podía hacerse con el control del partido. En ese momento nadie daba nada por él. Y yo creo que Trump ha demostrado una capacidad enorme de supervivencia y ha transformado totalmente el partido. O sea, en dos sentidos. A nivel orgánico, digamos, de la gente que lidera ahora mismo el partido, incluso hay familiares suyos que están liderando el partido a nivel interno, digamos, pero también los representantes que tiene el partido, pues en el Congreso, en el Senado, son personas totalmente alineadas con él, con Donald Trump, ¿no? Y por tanto, respecto de 2016 hay un cambio muy importante, que es que tiene un partido que está totalmente volcado con él, que ha entendido que es una figura necesaria para revitalizar, como te decía antes, el partido, ¿no?, después de muchos años de navegar por el desierto, y por tanto hay una apuesta también porque él ha ido colocando los suyos, ¿no? Pero hay digamos, mucho más apoyo dentro del partido con su candidato, con su líder en este caso, ¿no? El segundo factor es que a diferencia del 2000, bueno, sí, más o menos, a diferencia del 2016, los republicanos van a tener incluso más poder, ¿no?, ahora que el que tenían en ese momento, porque van a controlar el Congreso, el Senado y el Tribunal Supremo, aparte, obviamente, de la presidencia del país. En Estados Unidos es un sistema que, como aquí, pues todo el poder no se concentra en una sola persona, en una sola institución, sino que está muy repartido, ¿no? Es lo que se llama el checks and balances, pues que está repartido pues entre distintos organismos, entre el Congreso, el Senado, que allí tiene mucho más poder que aquí, la presidencia, el Tribunal Supremo, los gobernadores de los estados, digamos, el poder está muy descentralizado, ¿no? Pero Donald Trump ahora tiene una virtud, tiene una ventaja, que es que tiene control absoluto tanto del Ejecutivo como de las dos cámaras, como del Tribunal Supremo, que ahora tiene una mayoría conservadora clara. Eso no lo tuvo, el control del Congreso, creo recordar que no lo tuvo desde las midterms de 2018 hasta el 2020, o sea, tuvo como medio mandato que sí que tenía las dos cámaras, pero luego con las midterms el Congreso pasó a tener mayoría demócrata y por tanto tuvo los 2 segundos años que le costó mucho más tirar adelante, digamos, su programa. Y en el caso del Tribunal Supremo, en 2016 era mucho menos conservador que ahora. Creo que había una mayoría conservadora leve, pero ahora sí que es claramente, creo que de los 9 miembros, 6 son claramente republicanos, no solo republicanos, sino pro-Trump, ¿no? Y aquí es donde yo creo que él va a tener mucho más poder que el que tuvo entre 2016 y 2020, sobre todo entre 2018 y 2020. Y luego el tercer factor que te comentaba es que tiene la experiencia del primer mandato. Claro. Tiene la experiencia del primer mandato. Y yo creo que va a aprovechar esa experiencia, y además hay otra cosa, que es que en Estados Unidos está limitado, digamos, o sea, cada presidente puede estar máximo 8 años, ¿no? Y por tanto, este va a ser el segundo y el último mandato de Trump. Y por tanto es el mandato del legado. Es el mandato donde él va a dejar algo para la posteridad, ¿no? Claro. Y yo creo que la suma de la experiencia de la primera vez más el hecho de que ahora es como cuando tiene que poner toda la carne en el asador, porque sabe que son los últimos 4 años que va a estar en el poder, van a hacer que veamos mucho más Trump, ¿no? Y además, si como te decía, tiene también todas las facilidades posibles porque controla Congreso, Senado, Tribunal Supremo, pues va a tener la puerta mucho más abierta para poder implementar su programa electoral. Y así como, entre comillas, paréntesis, dentro del tema que estamos hablando, ¿cómo fue que ganó en 2016?
Porque si es verdad que salía un poquito de la nada, que era un empresario exitoso y todo lo que has comentado, ¿cómo es que ganó en ese año? ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que en ese caso fue claramente por la debilidad de su contrincante, ¿no? Ya. O sea, Hillary Clinton venía del más establishment del Partido Demócrata. Yo creo que eso no la favoreció para nada, ¿no? Era una persona que tenía asociada, digamos, muchos atributos negativos, especialmente entre la gente pues, que quería un cambio, o que quería quizás alguien que fuese más del pueblo, ¿no? o más con quien pudiese conectar más. Y yo creo que Trump ofreció eso, ¿no? Ofreció pues esa imagen, digamos, de un outsider que te decía, de alguien que viene de fuera de la política. No es alguien del pueblo, evidentemente, porque es un multimillonario de Nueva York, pero sí que tiene esa imagen de ostras, este viene aquí a cambiar las cosas y viene aquí a sacar a los de siempre, ¿no? Al establishment, a la casta que se dijo aquí, ¿no? Dígale como lo podemos llamar como quieras, pero sí que se veía mucho así, y en cambio Hillary Clinton era el establishment más puro, eran los de siempre, los de Washington, ¿no? Que siempre habían tenido el poder y que estaban muy lejos de la gente corriente, ¿no? De la gente de la calle. Porque algo que nos llegó, que a mí personalmente me llegó mucho en el primer mandato de Donald Trump, fue el tema de las fronteras. Fue el tema de poner un muro, cerrar la entrada y que aquí no entre nadie. Y realmente no sé si es que yo consumo otros medios de derechas o que opinan pues más cercano a Donald Trump, que yo he visto que lo que quiere es regularlo, más que cerrarlo del todo. Y claro, regular suena muchísimo mejor que cerrar la frontera y que aquí no pase nadie. ¿Cuál es realmente el punto de vista o la opinión de Trump respecto a la inmigración? ¿Qué es lo que quiere hacer realmente? A ver, Trump es proteccionista. Es proteccionista. Y en ese sentido es una enmienda a ese partido republicano de los años 80, de Reagan y más tarde de Bush, que era, digamos, el partido que más defendía la globalización, la deslocalización de empresas, el comercio internacional, el hecho de también pues, recibir inmigración para hacer trabajo, digamos, como mano de obra barata, ¿no? Claro. Y eso el problema es que se dejó mucha gente por el camino y pese que consiguió pues, que durante unos años la economía mundial creciese mucho y que también Estados Unidos se pudiese beneficiar de eso, sí que implicó pues, que muchas zonas perdieron sus empresas, perdieron sus negocios de toda la vida y mucha gente se quedó sin trabajo porque pues, la empresa donde había trabajado toda la vida se iba a China o a México o donde fuera, ¿no? Claro. En lugares pues, donde la mano de obra era más barata. Y yo creo que Trump es una enmienda a eso. O sea, Trump ve que hay mucha gente que está enfadada porque este nuevo globalismo, ¿no? Este nuevo panorama internacional y mundial les ha dejado atrás, les ha perjudicado, les ha dejado sin trabajo, y él lo que quiere es volver a mirar para adentro, ¿no? O sea, durante muchos años con este proceso de globalización Estados Unidos miraba mucho para afuera, y en este sentido es volvemos a mirar para adentro. Vamos a intentar recuperar todos estos negocios, todas estas industrias que se han marchado, ya sea pues con una política arancelaria más agresiva, etcétera, y de esta manera podemos pues volver a centrarnos en nosotros mismos y no tanto en lo que pasa en el resto del mundo, ¿no? Y este proteccionismo es tanto a nivel económico, pero también a nivel pues del papel internacional que tiene que jugar Estados Unidos pues en cuestiones pues como la agenda climática, ¿no? Delante de las Naciones Unidas, en sus relaciones con la OTAN, con la Unión Europea. O sea, por proteccionismo nos referimos a eso. Es decir, vamos a proteger primero todo lo que es nuestro y asegurar que nuestro país funciona antes de preocuparnos por lo que pasa en otras partes y por tener relaciones con lo que pasa o con el resto del mundo, ¿no? Claro, ¿y esto quiere decir cerrar fronteras por completo? ¿O a la práctica lo que quiere hacer él es distinto? ¿Qué realmente es lo que quiere hacer? Bueno, más allá de los motivos. Sí, no, yo creo que lo que quiere hacer es regular, más que nada para minimizar el impacto que eso pueda tener, ¿no? El hecho de que haya las fronteras, digamos, abiertas, que tampoco es exactamente así, pero él sí que quiere minimizar un poco el impacto que todo eso pueda tener, sobre todo sobre la economía, ¿no? Y porque conecta con eso que te digo, de este carácter más proteccionista, más de vamos a mirar para adentro, de vamos a arreglar lo que tenemos en casa antes de preocuparnos por lo que pase fuera, ¿no? Yo creo que ese es el resumen de Trump y como te digo, es lo que más caracteriza su propuesta política, ¿no? Y su propuesta para el Partido Republicano, que esto, como te digo, no siempre ha sido así. O sea, el Partido Republicano de los años 80 era el más
el que tiró adelante. Reagan fue quien tiró adelante la agenda globalizadora, ¿no? Pero eso sí que tuvo una serie de efectos negativos, de consecuencias negativas que se han notado, pues sobre todo lo que te decía, los estados del Rust Belt, que antes eran estados muy industrializados, han perdido gran parte de sus empresas, ha habido pues una depresión, digamos, entre comillas, económica, ¿no? Se han perdido muchos puestos de trabajo, ha habido un empobrecimiento, ha habido localidades enteras que se han quedado prácticamente como un desierto, ¿no? Yeah. Y esto es lo que ha hecho que la gente también haya pasado a votar a Trump, ¿no? Porque era gente que siempre habían votado a los demócratas, porque eran zonas del país que funcionaban bien y que eran ricas y que tenían mucha vida, mucha industria, y que con la agenda globalizadora pues perdieron mucho por el camino, ¿no? Y seguramente era gente que durante mucho tiempo había estado desconectado de la política porque creía que ni unos ni otros, porque el Partido Demócrata también defendía mucho esta agenda, creía que ni unos ni otros estaban por ellos, y que con Trump sí que vieron que había alguien que hablaba su lenguaje. Claro, yo comento esto porque es que realmente es uno de los puntos como más negativos, más duros que me hacen sobre Trump. Cuando comento, sí, voy a grabar un podcast sobre este tema de las elecciones que ha ganado Trump. Ay, pero sí. Y al final, a ver, es cierto que puede tener unos ideales más extremistas o menos sobre este tema. Pero es una persona que ya ha liderado 4 años y que no ha hecho que se muera nadie. No ha hecho que Estados Unidos se pierda por completo. Tampoco puede ser tan extremo y tampoco va a cambiar el mundo porque vaya a pasar esto ahora. Y hablando de este tema, voy a abrir un melón que a lo mejor es un poco complicado. Antes de hablar un poquito del impacto mundial, sobre otros partidos de derecha en otros países, incluso de la economía, que es el tema de una posible guerra civil dentro de Estados Unidos, que es algo que se ha comentado y yo quiero que nos digas si realmente es algo cierto, algo posible o algo que realmente no. Porque, no sé, es como que últimamente se ha visto como que si te pones la bandera de Estados Unidos en el coche o en casa, es que votas a Trump. Y bueno, realmente es el país, no es un estado. Realmente es como que ha habido una brecha muy fuerte y como una guerra interna muy grande. ¿Realmente es posible esta guerra civil, este conflicto dentro de Estados Unidos? ¿O se ha exagerado para hacer una noticia que llegue a más gente? Yo creo que posible no es, ni mucho menos. Sí que es verdad que es una sociedad muy polarizada. En parte porque yo creo que el propio sistema electoral favorece que sea polarizada, por lo que te decía, porque es un sistema que al final lo que hace es que haya 2 partidos a la práctica, que son partidos muy distintos, muy antagónicos, y al mismo tiempo yo creo que aquí hay un ingrediente añadido, que es que Trump pues es un personaje que también es muy, bueno, le gusta el juego este de polarizar, ¿no? Bueno, es una sociedad dividida, yo creo que como todas. No creo que tenga un problema excesivamente más grave que el que pueda tener, pues, yo qué sé, la sociedad francesa, que también ahora mismo yo creo que está bastante polarizada, o otras potencias, digamos, más cercanas a nosotros, ¿no? O incluso en algunos momentos Alemania, España. Sí, yo creo que a nivel mundial yo creo que está habiendo un proceso de polarización, las redes sociales también influyen. Hay uno de los efectos que generan las redes sociales también es que tú acabas consumiendo solo el contenido que refuerza tu propia posición, ¿no? Y eso es un fenómeno que se conoce como la cámara de eco, que básicamente, pues las propias redes sociales, por su funcionamiento, te acaban recomendando contenido que es un contenido que tú consumes habitualmente y que por tanto es un contenido con el que estás de acuerdo, y como es el único contenido que te enseñan porque saben que es el contenido que te interesa, acaban reforzando aún más, ¿no?, tu percepción o tus propias percepciones, ¿no? Y eso es como, bueno, entras en un círculo donde tú te piensas que esa es la única cosa real, es la única cosa verdadera, y no sabes ver opiniones o no sabes ver, más allá de eso no crees que no hay nada, ¿no? Bueno, yo creo que es, ya te digo, es un proceso más mundial que de Estados Unidos, y tiene que ver pues con los retos políticos que hay ahora mismo en el mundo, tiene que ver con la economía, tiene que ver con las redes sociales, el impacto que tienen las redes sociales. Bueno, yo creo que no es exclusivo de Estados Unidos. Claro, es que realmente gran parte del sistema electoral de estas últimas elecciones, no sé si de las anteriores también ha sido tanto así, porque no he estado tan al caso, pero han sido los debates. Claro, en los debates sí que es verdad que hay mucho punto de qué opinas tú sobre esto y qué opinas tú sobre lo otro,
pero mucha parte, y sobre todo a Donald Trump le encanta esto, es insultar al otro y decir lo mal que estás tú y lo bien que estoy yo como presidente. Lo cual acaba creando que el que le gusta a Donald Trump no le guste nada a Kamala Harris y el que le gusta a Kamala Harris no le guste nada a Donald Trump. Y sobre todo esto pasó con Joe Biden. Sí, sí. Sí, los debates suelen tener un impacto relativo en general, pero sí que es verdad que en Estados Unidos tienen bastante más impacto de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Bueno, yo creo que los debates ahora mismo son más un show o un teatro que un debate político serio y riguroso, ¿no? 100%. Y eso pasa en todas partes, tampoco es un tema exclusivo de Estados Unidos, con la diferencia que en Estados Unidos sí que tienen mucho más impacto, tienen un seguimiento también mucho más global, ¿no? Hay mucha gente pues, que sigue la política de Estados Unidos, tiene un impacto evidente sobre todos nosotros y por tanto la gente siempre está muy pendiente. Pero bueno, yo creo que sí, los debates tienen ese impacto. En el caso de Estados Unidos, un impacto más importante que aquí. Pero bueno, al final también acaban reforzando bastante lo que te decía, ¿no? Tú ya vas con una opinión un poco decidida cuando miras un debate. O sea, la gente que suele mirar los debates es gente que ya tiene un cierto punto de politización y que por tanto ya tiene la opinión bastante hecha, ya tiene unas prioridades bastante claras y acaban sirviendo más para reforzar a los tuyos que para captar a gente nueva, ¿no? Hay poca gente con dudas que mire un debate y que diga, ostras, pues en función de este debate voy a votar a este o al otro. Ya te digo, en Estados Unidos quizás es un poco distinto, pero aquí realmente los debates tienen un impacto muy, muy limitado. Claro, bueno, yo creo que realmente es algo muy importante porque al final, aunque es cierto que muchas veces te dicen lo que te van a preguntar, te preparas la respuesta y todo, es algo que te coge un poco con la guardia un poco más baja que cuando es simplemente tú hablándole al público, porque realmente eso es uno contra uno. Realmente es reacciona bien, responde bien a lo que te está diciendo y claro, Donald Trump esto pues se le ha dado genial en estos últimos tiempos. Yo creo que también, de hecho, esto es uno de los factores que comentábamos antes, ¿no? Del tema de las redes sociales, la aparición de los podcasts de Donald Trump, que él fue al podcast de Joe Rogan y estuvo 3 horas hablando, un unscripted, sin editar totalmente, y él lo decía, Kamala Harris no aparecería aquí, porque yo soy capaz de poder hablar sin tapujos, ser natural, y yo creo que eso también es algo que se ha valorado mucho, que a la gente le ha gustado mucho ver a un presidente que realmente dice la verdad y que durante 3 horas no se contradice con lo que está diciendo. Él tiene una capacidad de hablar en público muy, muy, muy importante, ¿no? O sea, de hecho, una de las cosas, yo he seguido muchos de sus mítines y una de las cosas que más decía, que más repetía, era que él no usa el teleprompter, ¿no? O sea, él está allá, le preparan un guión, su equipo de campaña debe haber alguien que está ya pegándose un currazo para prepararle un guión para que luego no se lea nada porque el tío hace lo que quiere. Pero yo creo que eso es parte de su atractivo a nivel electoral, ¿eh? A nivel electoral, que es una persona sin tapujos, que sale allí, que dice lo que quiere, que no tiene nada preparado, no es un personaje que está siguiendo un guión, sino que es una persona pues que sale allí y dice lo que quiere, ¿no? Y eso es una virtud, porque eso pocos políticos lo pueden hacer. O sea, y cada vez más los debates, los mítines están muy preparados, ¿no? Yeah. En política hoy en día es muy importante asumir los mínimos riesgos posibles, tenerlo todo muy calculado, muy preparado, muy cocinado, y por eso también hay equipos de campaña detrás que se encargan de que se asuman los mínimos riesgos, ¿no? En el caso de Trump, yo creo que él es una persona que sale mucho más del guión. Eso en algunas ocasiones lo puede perjudicar, pero yo creo que ahora mismo viendo un poco lo que valora la gente en un político, es una cosa que le suma mucho más que le resta, ¿no? Porque se le ve como una persona natural, como una persona pues que no es un político tradicional, ¿no? Que sale ahí con el discurso y que lee, y que dice tal, y que siempre repite lo mismo, sino que es una persona pues que es más, bueno, más impredecible, más natural, ¿no? Más, bueno, sí, yo creo que es una cosa que le favorece. Más transparente. Sí, no, sí, a ver, yo creo que Donald Trump puede estar más o menos de acuerdo, pero creo que a nivel desde un punto de vista puramente comunicativo es un muy buen candidato. Y a ver, y repito lo que decía antes, o sea, no es casual que haya conseguido revivir a un partido republicano que estaba desde hace años de capa caída y cada año peor, ¿no? Y ha conseguido también recuperar el Partido Republicano después de la era Obama, que fue una era que también para los demócratas fue muy, muy de crecimiento, muy de consolidación y por tanto, bueno, pues es una persona que ha conseguido una cosa muy difícil. Pues Ricard, yo creo que han quedado muy claras el tema de las elecciones y me gustaría empezar ya con el factor internacional, con el impacto que va a tener, pero antes para cerrar, ¿cuáles son tus predicciones para las próximas
elecciones, porque sí que es cierto que de Donald Trump hemos comentado que no se puede volver a presentar, pero hay un personaje que es querido y que, como tú dices, va 100% volcado con él, que es J.D. Vance. Y por el otro lado tenemos a Kamala Harris, que ahora ha entrado de imprevisto, han sido solo 3 meses, pero no sabemos si en 4 años realmente va a ser más querida y la gente la va a empezar a apreciar más y por consecuencia votarla. ¿Cómo ves 2028? A ver, por parte de los republicanos, yo creo que hay 2 opciones que van a ser las dos muy continuistas respecto de Trump. O se presenta un familiar suyo, que eso podría ser, o se presenta J.D. Vance, que yo ahora mismo creo que es la opción más plausible, ¿no? Como te decía, el Partido Republicano está ahora mismo muy controlado por Trump. Muy controlado por Trump y por su familia, que al final es una dinastía como lo fueron los Clinton o como lo fueron los Bush, ¿no? O sea, es la nueva dinastía, la dinastía política del siglo XXI. Y ahora mismo está muy controlado por ellos y por eso no me extrañaría que un familiar suyo pudiese ser, o sea, una persona apellidada Trump pudiese ser candidata, ¿no? Pero yo creo que lo más probable es que sea J.D. Vance, aunque vamos a ver también cómo se lo promociona estos 4 años. O sea, como te decía, a mí una de las cosas que más me ha sorprendido es que Kamala Harris estos 4 años ha tenido un perfil muy bajo. También es verdad que nadie pensaba que ella fuese la candidata en 2024, ¿no? Pero quizás sí en 2028. Luego, yo creo que tenían una oportunidad para promocionarla, han tenido 4 años, no la han aprovechado. Por tanto, por parte del Partido Republicano, como te digo, o un familiar de Trump o J.D. Vance. ¿Cuál sería el familiar? ¿Hay alguno que haya estado apareciendo más y tal? Yo solo he visto como una exposición, digamos, o como se llame, de la hija, creo que fue. Sí, de Ivanka Trump, ¿no? Sí, creo que es. Que habló mucho. Tampoco estoy muy al día de su familia. Sé que Eric Trump también está bastante por ahí. Sé que Donald Trump Jr., que creo que es su hijo mayor, también está bastante. Bueno, son perfiles dentro de su familia que algunos tienen peso orgánico dentro del partido. Ahora no recuerdo si era no sé, alguna familiar muy directa que está en la dirección del partido. Creo que es su nuera, no recuerdo exactamente quién, pero en todo caso también han tenido un papel, han aparecido durante la campaña. Quiero decir que es gente, ¿no?, que también tiene mucho seguimiento a nivel de redes sociales y que tienen bastante peso, ¿no? No lo sé, ahora mismo no sabría decirte ninguna en concreto. Por parte de los demócratas, yo creo que Kamala Harris ha salido muy tocada de estas elecciones y a mí me cuesta pensar que sea la candidata en 2028. Me cuesta. Yo creo que ahora mismo se tiene que ver. Como te decía, dentro del Partido Demócrata hay una banda más, un sector más izquierdista, que, como te decía, está liderado por Bernie Sanders. Ahora sí que me sale el nombre. Está liderado por Bernie Sanders, pero también hay Alejandra Ocasio-Cortez, que creo que es congresista por Nueva York, que también es una figura muy prominente y muy joven dentro del partido y con mucho seguimiento también, mucho impacto a nivel de redes y a nivel público. Vamos a ver si este sector aprieta para tener más protagonismo dentro del partido, porque esta gente, este sector, cerraron filas con lo de Biden, cerraron filas con lo de Kamala, porque yo creo que también entendían que por el poco tiempo que había para promocionar a una persona no se podía estar haciendo, ¿no?, grandes movimientos. Y además, lo que te decía antes, también si querías mantener los recursos, los apoyos económicos de la campaña de Biden, pues tenías solo una opción. Yo creo que cerraron filas, se callaron, no dijeron nada. Pero ahora que han visto que el movimiento no ha funcionado, quizás van a pedir más peso dentro del partido, ¿no? Todo este sector que yo creo que en su momento, ¿no?, cuando tuvo cierto impacto, sobre todo mediático, con Bernie Sanders, pero que llevan un tiempo que han estado con un perfil bastante bajo, no sé, vamos a ver. Yo creo que dentro del Partido Demócrata es bastante difícil de decir. Hay algunos liderazgos territoriales más a nivel de estado, como te decía, el gobernador de California, Newsom, Pete Buttigieg, que también ha estado dentro de la administración Biden. No sé, hay varios nombres, pero vamos a tener que esperar a ver también qué pasa a nivel interno del partido. ¿Crees que si la cosa sigue como sigue, es complicado que vuelvan a subir los demócratas? ¿O crees que podría volver a ser 50-50? Va a depender. O sea, como te decía, es que no es que el votante demócrata haya desaparecido, es que se ha quedado en casa. O sea, siguen teniendo un apoyo electoral. Biden hizo un resultado espectacular en 2020.
Hizo un resultado espectacular. O sea, hubo una participación récord, pero llegó a 80 millones, creo, de votos. O sea, es realmente espectacular la cantidad de gente que lo llegó a votar, ¿no? ¿80 contra qué? Perdona. Creo que Trump se quedó en 73, una cosa así. Okay. También hizo un muy buen resultado, incluso mejoró por bastante los de 2016, pero porque la participación subió mucho. Claro. Trump en ese momento también estaba bastante tocado, bastante perjudicado por el tema de la gestión del COVID, porque realmente la economía durante el mandato de Trump no fue mal. O sea, yo creo que el problema que tuvo es que en marzo de 2020 estalla el tema del COVID y en noviembre tienes las elecciones, ¿no? O sea, realmente las elecciones se llevan a cabo en pleno COVID y Estados Unidos no fue el país que mejor gestionó ese tema, porque también pues tiene un sistema de salud con muchas deficiencias, y por tanto creo que eso lo perjudicó mucho, ¿no? Pero hasta el momento del COVID Trump no tenía una mala reputación. Vamos a ver este segundo mandato cómo va. Como te decía, yo creo que va a ser muy distinto al primero. Va a estar como muy obsesionado con dejar un legado, con aprovechar estos primeros 2 años que tiene esa mayoría que te decía en todos los organismos, porque en 2026, cuando haya las midterms, puede que el Congreso, que cambia cada 2 años, vuelva a tener mayoría demócrata. Vamos a ver. No está nada claro. Para nada. Ok, pues si quieres, entremos con eso. Me gustaría empezar con una pregunta que yo creo que nos puede introducir un poco, y es el motivo real de Donald Trump para las elecciones. Porque como hemos comentado, ya era un millonario muy exitoso. Incluso, hablemos del Donald Trump actual, billonario. No sé si lo he buscado justo antes, 7.000 millones sería el que tenía. Ya ha sido presidente, así que ya ha tenido como ese lore de poder decir ya ha sido presidente. ¿Cuál es realmente la motivación de Donald Trump por ser presidente otra vez? ¿Qué hay detrás de todo esto? A ver, económica seguro que no es, porque, Pues claro. porque este tipo de empresarios pasa una cosa curiosa, que es que pierden dinero siendo presidentes, porque ganan, creo que son $400.000 al año, es el sueldo del presidente de Estados Unidos, que no es un mal sueldo para nada, pero que comparado con lo que puede ganar un empresario de éxito en Estados Unidos es Para nada. Donald Trump son pipas. Son pipas, y por tanto es evidente que el motivo no es económico, ¿no? Yo creo que, bueno, es más un tema de que él siempre le ha gustado mucho ese sector, ese ámbito más público. Ha sido una persona con mucha exposición, le gusta el protagonismo, le gusta estar en el centro, y creo que va mucho con su personalidad, ¿no? Claro. No lo conozco lo suficiente como para decirte cuál es el motivo exacto, pero yo creo que es parte de que le gusta el juego de la política, porque ya te digo, el motivo económico es evidente que no es, ¿no? Él critica mucho que hay mucha gente en política por el dinero, pero creo que en su caso es más por la influencia, ¿no? Y por ese protagonismo, por ese ser el centro de atención. Claro, ¿y realmente crees que es 100% verdad y 100% sincero y genuino el mensaje de quiero hacer América grande otra vez? ¿O simplemente es el mensaje que dice cualquiera para subir allá arriba? Bueno, conecta con toda esa gente que te decía, ¿no? Claro. O sea, la gente esa que fueron como los que se quedaron atrás, los que fueron abandonados por esa globalización, ¿no? Los que perdieron su trabajo, los que quedaron como en un segundo plano. Yo creo que él interpela mucho a esa gente, y ese mensaje va mucho, yo creo que está muy pensado para esa gente, ¿no? Antes teníamos un gran país que estaba lleno de empresas, ¿no? Que estaba lleno de riqueza, de gente, de movimiento, éramos como la referencia a nivel mundial, y ahora pues tenemos un país que ha quedado mucho más diluido, ¿no? En este panorama internacional. Tenemos una China, una India, una Unión Europea, etcétera, pues que nos pueden incluso llegar a hacer sombra, ¿no? Y Estados Unidos ya no es lo que era, ¿no? Ya no es ese país líder, ¿no? Ese país que era, pues, sin ninguna duda el que estaba al frente, pues, del mundo. Bueno, sí que es verdad que con ese proceso de globalización yo creo que Estados Unidos queda más diluido, y hay gente que por el camino pierde mucho, ¿no? Y Trump, con ese mensaje del Make America Great Again, conecta con toda esa gente, ¿no? Y con ese pasado, ¿no? Con esa América idealizada de hace unos años, de los años 80, ¿no? De los años 90 o incluso antes, incluso de los 60 o de los 70 o de los 50, que era una América, pues, bueno, que miraba más para adentro, como te decía, que para afuera, ¿no? Pues dicho esto, entremos un poquito al impacto mundial. Me gustaría tocar especialmente 3 temas, que es el gran melón de la economía, un poco cómo va a reaccionar el tema de la bolsa, incluso las criptomonedas, que es algo que está súper al día y que él lo está apoyando últimamente. Me gustaría hablar socialmente de los movimientos derechistas
en otros países, de cómo crees que irán las elecciones en otros lugares, y acabar un poco en el tema de las guerras, que realmente es algo muy importante, porque él ha dicho muchas veces que a la que él sea presidente, en un momento descuelga el teléfono y termina la guerra de Ucrania. Estas son palabras suyas, creo que dijo. Entonces, empecemos por la economía. ¿Cómo ha reaccionado a día de hoy todo este tema? Porque has dicho que ha subido mucho las cosas. A nivel de bolsa, sí. No es una cosa tampoco extraña, ¿eh? O sea, como te decía, al final el dinero tiene miedo, ¿no? El dinero es muy, muy prudente, y cuando tú tienes una incógnita como unas elecciones que no sabes lo que va a pasar, la gente suele pues vigilar con su dinero, ¿no? De hecho, bueno, había bastantes dudas de qué podía pasar, ¿no? Como te decía, pues las encuestas eran muy poco, bueno, y todos los índices que había no daban muchas pistas de, bueno, o las pistas que daban era que todo estaba muy igualado, y por tanto esa imprevisibilidad yo creo que no gustaba al mercado. En el momento en que tú esa incógnita la destapas y vuelves a saber lo que va a pasar, bueno, pues luego es normal que haya ese crecimiento rápido de la economía, esa reacción que esta semana pues ha sido muy clara, ¿no? Claro, igual mucha gente que se lo estaba guardando para invertir justo ahora. Sí. Y respecto a... De hecho, perdona, Warren Buffett, o sea, se había hablado esta semana de que Warren Buffett había sacado no sé cuánto dinero de sus inversiones en Apple y no sé en qué otra empresa. Claro, que no sé cuánto dinero es mucho dinero. Claro, que eso es mucho dinero, porque creo que es el principal inversor o uno de los principales inversores de Apple. Y eso sí que siempre se lee como que, ostras, si Warren Buffett está, ¿no?, sacando su dinero, capitalizando, digamos, o pasando a físico, digamos, su dinero, es porque algo pasa, ¿no? Alerta. Sí. Y respecto a transacciones o relaciones internacionales, como habíamos comentado, por ejemplo, con los aranceles con China, ¿qué va a pasar, tú crees, ahora que Trump ha subido al poder? ¿Habrán cambios significativos? ¿No va a cambiar tanto? ¿Cuáles serán las consecuencias? A ver, yo creo que el mundo va a cambiar, como cambió en 2016, se van a recuperar los aranceles, como te decía, la economía mundial va a pasar de estar en ese panorama, digamos, más globalista a más proteccionista o aislacionista, pero creo que la más perjudicada aquí no es China. O sea, yo creo que China ha hecho muchos... Primero, que es una potencia enorme a nivel demográfico, a nivel económico, es una potencia enorme, pero aparte ha hecho una cosa muy bien, que es que ha sabido diversificar muy bien su economía. Y eso hace que China sea muy resiliente, tiene un mercado interno enorme y puede producir prácticamente cualquier cosa, ¿no? Porque tiene una economía, como te decía, súper diversificada, ha apostado mucho por la innovación, por la investigación. O sea, es un país que está muy bien preparado para sobrevivir incluso en tiempos de incertidumbre internacional. Y por tanto creo que China, hasta cierto punto, pues ya se esperaba que esto podía pasar. De hecho, ha habido también estos días, se ha hablado mucho de ese paquete de inversiones que quiere hacer también el gobierno chino para impulsar su economía. Yo creo que va a haber incluso más, ¿no? Van a apostar incluso más, van a intervenir incluso más para que la economía siga siendo fuerte. A nivel de bolsa yo pensaba que habría una caída muy importante de este tipo de mercados y han subido. O sea que esto yo creo que indica que hay una cierta confianza, ¿no?, de que el país puede resistir bien estos potenciales, o yo creo que muy probables, aranceles. Pero como te decía, el más perjudicado, por tanto, no es China. Para mí el más perjudicado es la Unión Europea. Es la Unión Europea porque la Unión Europea está como en un punto medio que yo creo que tiene que pensar que quiere ser de mayor ahora mismo, ¿no? La economía europea no está pasando su mejor momento. No sé si has visto que Alemania es el segundo año que está, digamos, en recesión, que su PIB ha bajado un 0,2%, en gran parte por la crisis que también está viviendo su sector automovilístico, que no puede competir con los grandes, ¿no?, con Tesla, con, ¿no?, los coches chinos, etcétera. Y por tanto la economía europea no está en su mejor momento. Aquí hay un informe de quien fue, digamos, el informe Draghi, que fue el expresidente del Banco Central Europeo,
que un poco propone una serie de medidas para impulsar la economía europea. Y aquí tenemos pues desde bajar las regulaciones, que en el caso de la Unión Europea muchas veces son excesivas, y esto hace que también el sector económico, las empresas pierdan competitividad en relación a otras partes del mundo, bajar también los tipos impositivos que muchas veces también son mucho más altos que en otras partes del mundo, liberalizar en general la economía, bajar la burocracia, ¿no? O sea, en Europa el nivel de, pues eso, de regulación, pero también el nivel de organismos que tienen que comprobar cada cosa, Claro, nivel, cuesta mucho los avanzar. niveles que hay de administración son muchísimos, el nivel de gente, el número de gente implicada en todas las decisiones es muy grande, y esto hace que sea un país mucho más lento, un conjunto de estados, una unión, digamos, un colectivo mucho más lento que otras partes del mundo, ¿no? Un engranaje, ¿no? Mucho menos ágil y menos preparado, digamos, para los tiempos actuales, que todo va mucho más rápido, ¿no? Luego, a nivel económico, yo creo que Europa tiene que hacer los deberes. El plan Draghi, el informe Draghi puede ser un buen punto de partida, porque también Estados Unidos y la China, como te decía, van a mirar mucho para adentro, ¿no? Para fortalecer sus propias economías ante este escenario mucho más incierto a nivel internacional, y creo que la Unión Europea tiene que hacer también los deberes y dar un impulso a su economía, y apostar mucho más por la innovación, desregular ciertas cosas. O sea, no puede ser que a nivel de inteligencia artificial, por ejemplo, en la Unión Europea no puedas hacer ciertas cosas que en Estados Unidos sí que puedes hacer. O sea, un móvil en la Unión Europea no te puede hacer lo mismo que un móvil en Estados Unidos. Esto, la competitividad que te quita es muy grande, y esto es por eso, es porque a nivel de regulaciones tenemos muchas más regulaciones, mucha más intervención que en otras partes del mundo, que creo que hasta cierto punto puede ser bueno, ¿no? Por ejemplo, en el tema del medio ambiente, pero en otros temas, en tema de progreso tecnológico, por ejemplo, nos está quitando mucha competitividad, ¿no? Y el riesgo es que nos quedemos detrás, ¿no? Cuando hay dos países que van a darlo todo para fortalecer sus economías, como son Estados Unidos y la China. Como te decía, la Unión Europea es la más impactada, la más afectada por eso, y es la más afectada también porque la Unión Europea no deja de que depende mucho de Estados Unidos también a nivel externo, ¿no? O sea, la OTAN, por ejemplo, vamos a ver Trump qué hace con la OTAN. En 2016 amenazó de bajar la financiación, la aportación de Estados Unidos a la OTAN, que es el que más aporta con diferencia. E incluso en algún momento se dijo que podía abandonar la OTAN. Yo eso lo veo muy poco probable, porque a ellos geopolíticamente y estratégicamente les interesa tener ese control sobre Europa, ¿no? Pero la Unión Europea seguramente, o seguro lo que tiene que hacer es comenzar a pensar en su propia defensa, en su propia seguridad, dejar de externalizar la seguridad a Estados Unidos, dejar de externalizar el control fronterizo a terceros estados, ¿no? Vecinos, digamos, y empezar a saber qué quiere ser de mayor, y a entender que el mundo es un lugar bastante más complicado, bastante más complejo y bastante más incluso agresivo o desagradable de lo que era antes, ¿no? Y que por tanto solo nos tenemos a nosotros prácticamente. Yo no digo que tenga que abandonar el multilateralismo. Yo creo que tiene que explorar, mantener el máximo de relaciones con Estados Unidos dentro de lo posible, pero también reforzar los vínculos con China, con India, pero al mismo tiempo mirando para adentro, que es lo que te decía. O sea, no puede ser que Estados Unidos y que China tengan sus maquinarias totalmente engrasadas, porque saben que estos 4 años que vienen van a ser, ¿no?, de más competición y de más lucha que nunca, y que la Unión Europea esté siempre dependiendo de lo que hagan los de fuera, ¿no? A nivel de seguridad, a nivel de recursos estratégicos, que tenemos que depender también de que vengan de fuera, como la energía. A muchos niveles, ¿no?, que tenemos que aprender a hacerlo por nosotros solos. Y sobre todo el tema de la economía, asegurar que tenemos un mercado económico, una economía competitiva, y que no dependa en exceso del exterior, porque el exterior, como te decía, ahora mismo es muy incierto. Claro. Y nosotros, Ricard, como individuos, como familias, ya que la audiencia, pues la mayoría va a ser de España, ¿realmente tenemos que preocuparnos de alguna cosa, de alguna inversión? ¿Debemos de dejar de hacer? ¿Qué nos recomendarías, o cuál es tu opinión sobre el impacto de la población, de la audiencia que va a ver este podcast, de España? Bueno, a ver, España al final es parte de la Unión Europea. Es verdad que es uno de los países que se está desenvolviendo mejor ahora mismo, que más crece. De hecho, es el país de la zona euro, de los grandes países de la zona euro, es el que más ha crecido.
La economía española yo creo que no va mal, pero es evidente que como parte de la Unión Europea hay riesgos, ¿no? Hay riesgos clarísimos, hay mucha más incertidumbre comercial. España también es un país que exporta mucho a Estados Unidos y vamos a tener que esperar a ver pues qué representa también para la economía española y europea, evidentemente, ¿no? Esos aranceles que veremos si son solo con la China, si son con Europa, con todo el mundo, qué implican, de cuántos son, etcétera, ¿no? Pero yo creo que sobre todo el impacto va a ser a nivel económico, ¿no? En caso de que, pues eso, de que ciertas empresas sí que lo podrían notar. Claro, un poquito más macro, ¿no? Digamos que tampoco nos va a afectar muchísimo. Sí, más macro, pero tampoco solo macro, ¿eh? O sea, cualquier empresa que exporte se puede ver perjudicada, ¿no? O sea, yo creo que va a tener un impacto a todos los niveles. Y aquí sí que la Unión Europea, por eso te decía que la Unión Europea tiene que ser hábil para asegurar que puede estimular nuestra economía sin la necesidad de tener que estar siempre dependiendo de fuera, ¿no? Y no es comprar lo que hacen los otros, pero sí que es entender lo que te decía, que el mundo estos 4 años va a ser muy distinto a como ha sido los últimos 4, ¿no? Y que por tanto la Unión Europea tiene que ir tiene que vigilar de cerca esta situación y tiene que vigilar de no quedarse atrás con unos Estados Unidos y una China que van a polarizar, que van a ser los dos polos, ¿no? de este nuevo orden, ¿no? Claro, y al final entender que si las dos o una de ellas, de las potencias mundiales, están mirando para adentro, igual también nos toca a nosotros mirar un poco para adentro y potenciar nuestras industrias. Yo personalmente, Ricard, ahora me dices qué opinas sobre esto que he hecho, pero he invertido 500 euros en Bitcoin. Evidentemente 500 euros no me van a hacer millonario, pero sí que es algo que, como Donald Trump apoya las criptomonedas, dice que va a jugar con ellas y que las va a aceptar, realmente yo he pensado, pues bueno, pues que a lo mejor subían y que a lo mejor podemos ganar algo. ¿Qué impacto crees que va a tener en el mundo de las criptomonedas y sobre todo en el Bitcoin la candidatura de Donald Trump? A ver, hablemos primero si quieres de cripto y luego hablamos de bolsa en general. Okay. A nivel de cripto esta semana ha sido espectacular, o sea, no solo Bitcoin, Solana, Ethereum, todas han subido. Claro. Sí que es verdad que Bitcoin es como un poco la más representativa, ¿no? Porque Trump sí que ha hecho, directamente ha hablado abiertamente de ella, ha dicho que crearía una reserva federal de Bitcoin para Estados Unidos, como se hace también con el oro, que es una cosa muy, muy novedosa. ¿Qué supondría esto? Porque yo no acabo de entender. Sí, yo creo que al final es entender que Bitcoin puede ser uno de los recursos económicos que te va a generar más seguridad en un futuro, okay, ¿no? O sea, en un escenario de inflación, es como un recurso seguro, como puede ser el oro, que el oro siempre ha sido, ¿no?, tradicionalmente como claro, el recurso seguro en momentos de incertidumbre. Pues en este caso Bitcoin también sería un poco, ¿no?, ese recurso seguro al que acudir en caso de que las cosas vayan mal. Yo tampoco soy economista y por tanto no quiero hacer ninguna recomendación de inversión, ni mucho menos, porque no es mi tema, yo soy politólogo, pero sí que estoy un poco metido en este mundo y yo creo que Bitcoin, las criptomonedas en general van a subir, teniendo en cuenta pues que siempre es un recurso bastante volátil, pero que creo que cada vez lo va a ser menos, porque hay mucha gente que cree en él, y cuando hay mucha gente que cree en una cosa, eso también es garantía, ¿no?, de estabilidad, y por tanto yo creo que eso, de hecho esta semana ya se ha visto, ¿no?, ha tenido un crecimiento muy importante. A nivel de bolsa, como te decía, las tecnológicas están creciendo mucho, y también empresas pues que se pueden asociar a estar beneficiadas por una victoria de Trump, ¿no?, como la que ha pasado. Empresas de seguridad, empresas de prisiones, empresas de recursos naturales tradicionales, digamos, ¿no?, de petróleo, etcétera, empresas de construcción. Yo creo que todas estas empresas ahora mismo están en un momento de auge, incluso pequeñas y medianas empresas que también se pueden ver beneficiadas por ese refuerzo del mercado más interno. Vamos a ver, o sea, ahora mismo es difícil de decir porque ahora mismo hay un momento de auge en general en todas partes, por lo que te decía, porque la estabilidad, el hecho de que ya se sepa, ¿no?, quién va a dirigir Estados Unidos los próximos 4 años también ha dado tranquilidad a los inversores. Pero yo creo que va a haber unas empresas que van a crecer más que otras, y ha habido otras, como por ejemplo empresas más vinculadas, digamos, a las energías renovables. Esas sí que han bajado mucho. Las energías solares, esas son las que han palmado más.
bueno, cosas que una persona, bueno, que sabemos que Trump no va a potenciar precisamente esos temas, ¿no? Claro. Vamos a ver, yo creo que a nivel de bolsa, la bolsa entre 2016 y 2020 se comportó bastante bien, hasta que llegó el COVID, evidentemente. Vamos a ver qué pasa ahora. Bueno, buenas noticias, supongo que por si invertí en Bitcoin al principio del primer día. Hablando un poquito de los movimientos, sobre todo capitalistas, que al final es el de Donald Trump, y el impacto de esto en el mundo, ¿cuáles dirías que son las mayores consecuencias? Porque es cierto que se vienen otras elecciones de otros países, sobre todo europeos. ¿Crees que esto va a impactar? ¿Crees que esto va a reforzar estos movimientos? ¿Cómo va a ser? Puede ser. Puede ser. A ver, a nivel europeo es evidente que también tenemos ese tipo de movimientos. Claro. Sí. De hecho, pues en Hungría, el primer ministro Viktor Orbán es una de las personas que más ha mencionado a Donald Trump en sus mítines, ¿no? Porque es uno de los pocos líderes europeos, creo que el único, ahora mismo en activo, que le ha dado apoyo público a la candidatura de Donald Trump. Y eso para él pues es un orgullo, ¿no? Que tenga también dentro de la Unión Europea un país, y no pequeño precisamente, que le da apoyo. Bueno, vamos a ver. Yo creo que puede tener un impacto, pero sí que es verdad que esos partidos ya estaban en un momento de auge de antes, ¿no? O sea, vemos el caso de Italia, donde Giorgia Meloni ganó las elecciones y ahora es primera ministra. Sí que es verdad que Meloni yo creo que está jugando un papel, ¿no?, de caras a la Unión Europea mucho más pragmático de lo que nos pensábamos. O sea, está siendo... No creíamos que vendría aquí, que lo destrozaría todo y que sería un poco la que lideraría todos esos movimientos, digamos, antieuropeístas, y realmente está siendo muy pragmática, y de hecho la economía italiana es de las que más crece también, como mínimo dentro de las principales potencias europeas. Pero sí que hay otros casos, porque Giorgia Meloni yo creo que también se ha desmarcado un poco de esa derecha más dura, ¿no? De esa derecha populista más dura que pueden representar pues Marine Le Pen, por ejemplo, o Santiago Abascal, o otros líderes europeos que son más claramente, ¿no?, derechizados y más claramente antieuropeos, que luego quizás llegan al poder y cambian, como ha pasado con Meloni, pero de entrada vamos a ver qué pasa. O sea, en Francia sí que es verdad que si no hay Le Pen gobernando ahora mismo es por su sistema electoral, que los ha salvado. O sea, en Francia el sistema electoral de doble vuelta es un sistema que ya se diseñó para evitar que lleguen al poder partidos de fuera del sistema, y eso es muy sencillo de entender. O sea, hay una primera ronda donde todos se presentan y donde tú obtienes, ¿no?, pues un porcentaje de votos. Los dos más votados, eso te hablo de las elecciones presidenciales en este caso, los dos más votados pasan a una segunda ronda y luego se vuelven a medir, y el que gana de estos dos es el que acaba obteniendo la presidencia. ¿Qué pasa? Que imagínate que Marine Le Pen saca un 35% en la primera ronda, o incluso un 40%, y gana claramente al resto de partidos, porque hay muchos partidos y con un 40% pues arrasaría, ¿no? ¿Qué pasa? Que en la segunda vuelta el resto de partidos se pueden aliar contra ella, pedir, digamos, decir a los usuarios, escucha, tú vota ¿no? Vota al otro. Y eso acaba haciendo que con un 40% en la primera vuelta, que le habría dado la presidencia a esa persona de manera clarísima, en la segunda vuelta, como hay una especie de cordón sanitario contra esa persona, pues no puede llegar a poder, ¿no? Y eso es un sistema que en su momento se puso en práctica para evitar, digamos, que gobernara en este caso el Partido Comunista, pero que se aplica a cualquier partido que venga de fuera del sistema, ¿no? Y por tanto, en el caso de Francia, sé que me estoy enrollando mucho, pero en el caso de Francia les está salvando el culo, perdón que hable así, el sistema electoral de doble vuelta, ¿no? Aún así, pues Marine Le Pen está muy fuerte, y vamos a ver también si Donald Trump puede impactar o puede incluso darle más proyección. En el caso de Alemania, que Alemania, como te decía, está en una crisis muy importante, no solo económica, sino también de gobierno. O sea, ahora va a haber elecciones anticipadas antes de, como muy tarde, el marzo, porque el gobierno del país, que es un gobierno tripartito entre los socialistas, los verdes y otro partido, pues ha tenido muchas crisis internas, hasta el punto que se ha roto, ¿no? Y ahora va a haber, a raíz de esto, va a haber elecciones anticipadas. En Alemania, la derecha populista de Alternativa por Alemania en este caso también es muy fuerte. En algunas elecciones en estados de la federación ha hecho muy buenos resultados, incluso ganando, y por tanto vamos a ver también cómo llega a estas elecciones de marzo. Claro, o sea, que digamos que a lo mejor Estados Unidos simplemente refuerza el argumento que ya se estaba teniendo aquí,
que ya realmente el republicanismo y el derechismo ya estaba fuerte aquí y simplemente Estados Unidos ha sido el primero, que seguramente ayude porque va a reforzar esa idea de si puede funcionar en la potencia mundial, pues puede funcionar en nuestro país también, pero ya estaban fuertes estos movimientos, de todas formas. Ya estaban muy fuertes porque al final lo que pasa en Estados Unidos es muy parecido a lo que pasa aquí. Claro. Pero sí que es verdad que yo creo que con la llegada de Trump al poder va a haber un clima internacional que va a ser mucho más propenso, mucho más cercano a lo que propone, ¿no? A lo que proponen este tipo de partidos, ¿no? De lo que te decía, ese proteccionismo, ese aislacionismo, ese mirar para adentro. Yo creo que es mucho más cercano al sistema mundial global que defienden estos partidos y por tanto es un poco un refuerzo de su relato. Pues Ricard, si te parece, entremos al último tema que te había mencionado, que es el tema de las guerras, de los conflictos internacionales más tirando a bélicos. Sobre todo el de Ucrania, Rusia, yo creo que es el que más nos ha llegado aquí, aunque evidentemente hay otros. ¿Cómo crees que actuará Trump respecto a esto? Porque yo lo había visto decir que la puede acabar en un momento. ¿Cómo crees que va a afectar esto? A ver, en el caso de la guerra Rusia-Ucrania, partimos de la base que las guerras son muy caras. Y en el caso de Ucrania están sobreviviendo, están resistiendo en esta guerra por el apoyo que están recibiendo de Europa y sobre todo de Estados Unidos. Sí que es verdad que, bueno, Donald Trump ha dicho que va a cortar el apoyo económico que está dando a Ucrania y eso vamos a ver que eso va a tener un impacto evidente, ¿no? O sea, se van a ver obligados, digamos, a ceder o a negociar con Rusia. Además, Trump es un personaje mucho más próximo a Putin. Y sí. Bueno, vamos a ver esto cómo también afecta. No, creo que no tiene mala relación tampoco con Zelensky, pero bueno, sí que es verdad que a Zelensky le interesaba mucho más que hubiese una victoria demócrata por mantener ese apoyo económico, que es lo que les está manteniendo dentro de la guerra, ¿no? Por tanto, vamos a ver qué impacto tiene. Yo creo que ahora mismo es difícil de predecir, porque también una cosa es lo que se dice en campaña y otra es lo que acaba pasando. Pero es probable que sí que haya bastantes movimientos en los próximos meses. ¿Crees que se acerca al final de esta guerra? Vamos a ver, tampoco estoy no soy experto en el tema, pero yo creo que sí que va a haber más movimientos que si hubiese ganado el Partido Demócrata, si hubiese ganado Kamala Harris, que lo que habríamos visto era una política totalmente continuista de la que ya venía haciendo Biden, que es de dar apoyo a Ucrania y por tanto a mantener ese conflicto vivo, ¿no? Veremos. Claro, y respecto a otros conflictos internacionales, como ahora el de Irán, que también, pues evidentemente está al día y es muy importante, ¿lo mismo? ¿Crees que...? En el caso de Irán es muy incierto. En el caso de Irán no te sabría decir. En el caso de Israel yo creo que sí que podemos ver también cambios porque Trump es un personaje también mucho más cercano a Israel y a Netanyahu. De hecho, pues Netanyahu, no sé si ha llegado a decirlo públicamente, pero sí que se reunió con Trump, ¿no? Como si fuesen dos presidentes. O quiero decir que a nivel, digamos, no directamente le ha dado mucho apoyo en esta campaña, porque sabe que Trump es muy más cercano a Israel que a Palestina, ¿no? De hecho, pues en 2000, no recuerdo qué año fue, no sé si fue 2017 que trasladaron la embajada de Estados Unidos en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, y eso fue visto, pues, ¿no? por el lado palestino como una provocación. Veremos también, yo creo que en el caso de, Estados Unidos ha sido siempre una potencia muy cercana a Israel. Los demócratas, Kamala Harris también, en ningún momento yo creo que cuestionó la legitimidad de Netanyahu, pero sí que denunció la situación humanitaria en Gaza, ¿no? Claro. Y por tanto, en este caso, en el caso de Trump, yo sí que creo que vamos a ver mucha más polarización, mucho más posicionamiento a favor de un lado y en contra del otro. Y por tanto, en este caso, como en el caso de Ucrania y de Rusia, sí que creo que quizás puede ayudar a llegar a un acuerdo. En este caso creo que va incluso a complicar más las cosas. Bueno, habrá que hacer un capítulo, otro podcast dentro de medio año y ver cómo se están llevando las cosas para explicarlo, ¿no? Exacto. Pues Ricard, me gusta mucho acabar con esta pregunta, sobre todo con este tema, que es un poco complicado, y es el siguiente. Con toda tu experiencia y toda, pues, tu investigación y todo lo que sabes sobre la selección de Estados Unidos y todo lo que lo envuelve, si nos hubiéramos dejado un tema realmente importante de hablar, ¿cuál dirías que es? ¿Qué dirías que es algo que debería de saber todo el mundo respecto a esto?
A ver, ahora quizás me voy a enrollar un poco. Espero que no. Hazlo, tranquilo. Espero que no. No, un tema que quería reforzar de los que he comentado antes, el tema de la agenda de temas que ha habido en estas elecciones. Sí. O sea, yo creo que en psicología hay un tema que se llama, una teoría que se llama la pirámide de Maslow, que lo que viene a decir, no sé si la conoces. Sí, no te la sabría explicar, pero vale. La conozco. Mejor explícala tú por eso. Es muy sencilla. O sea, lo que viene a decir es que es una teoría que dice que todos tenemos, ¿no?, un orden de prioridades en la vida, ¿no? Que las prioridades, digamos, más elementales, que serían, digamos, el fundamento de esa pirámide, pues es comer, tener un techo. Luego, si vas subiendo, pues tener un trabajo, tener seguridad, ¿no? Son como las cosas más elementales de cualquier ser humano. Y que lo que dice esta teoría es que a medida que vamos teniendo cubiertas esas necesidades más básicas, vamos priorizando necesidades más superiores, más arriba de la pirámide, ¿no? Y luego, a medida que vas subiendo, si ya tienes cubierto todo eso, si tienes un techo, si tienes un trabajo, si tienes, digamos, una seguridad cuando vas por la calle, si tienes cada día un plato caliente sobre la mesa, luego, a medida que vas teniendo eso cubierto, o que vas dando eso, digamos, por seguro, vas priorizando cosas más, no secundarias, pero sí, digamos, de un segundo nivel, ¿no? Y esto, no sé si ahora vais a entender por qué saco este tema. Yo creo que Kamala y que el Partido Demócrata, y esto incluso se podría aplicar a parte de la izquierda a nivel mundial, e incluso de algunos partidos tradicionales de derechas, se olvidan que mientras haya mucha gente que no tenga cubiertas estas necesidades básicas, este fundamento de la pirámide, va a ser muy difícil ganar elecciones en base a una agenda de temas de la parte alta de la pirámide. Y estos temas de la parte alta de la pirámide son, pues, temas de necesidades más sociales, medioambientales, ¿no? Temas más, pues, de los debates que podemos tener la gente, digamos, que somos más privilegiados, ¿no? A veces olvidamos que hay gente que no tiene cubiertas todas esas necesidades básicas y que por tanto es muy difícil de llegar a esa gente si no hablas, ¿no?, sobre esas necesidades básicas. Y yo creo que la gran virtud de Trump es que consigue hablar de temas que afectan a esa gente que está en la parte baja, digamos, de la pirámide, ¿no? A esa gente que está en la parte baja de la sociedad. Gente que no tiene un trabajo seguro, gente que no tiene un techo seguro, gente que va por la calle y no está segura, ¿no? Y que quizás va un día al supermercado y no puede comprar todo lo que querría porque económicamente no le da y porque hay una inflación y todo eso, ¿no? Y Trump lo que ha hecho muy bien en estas elecciones es que ha conseguido conectar con esta gente que no tiene, digamos, que no tiene cubiertas estas necesidades más básicas. Y yo creo que la izquierda tiene un reto que es reconectar con toda esa gente, ¿no? O sea, porque al final es gente que había votado a la izquierda. O sea, es gente de clase trabajadora, podríamos decir. Son obreros, ¿no?, que han dejado de votar a la izquierda porque la izquierda, en parte, no toda, pero una parte de la izquierda ha dejado de hablar su lenguaje, de hablar de sus prioridades, ¿no?, de las cosas que para esa gente son importantes, que son cosas mucho más primarias, mucho más básicas, que hasta que no estén cubiertas, ¿no?, hasta que no las tengan cubiertas, no se van a preocupar por otros temas como el medio ambiente, ¿no?, o como los derechos sociales, que son temas que ahora mismo están monopolizando o están teniendo un peso muy importante dentro de la agenda, dentro del discurso de la izquierda, ¿no? Y quería acabar con esta reflexión de que creo que es una cosa mucho más filosófica, ¿no?, para acabar este capítulo que ha sido como muy político, muy, ¿no?, de política internacional y como una cosa muy, muy, muy heavy, pero acabar con un punto más filosófico de decir, ostras, yo creo que desde la izquierda se tiene que cambiar un poco este orden de prioridades, se tiene que reconectar con esta persona que les había votado toda la vida, pero que se han quedado un poco atrás en todo este proceso de la globalización, y que acaban votando los populismos porque son los únicos que hablan su lenguaje, que se preocupan por ellos o que se preocupan por los temas, como mínimo desde un punto de vista discursivo. Luego cuando llegan a gobernar quizás no tanto, pero que como mínimo desde un punto de vista discursivo se preocupan por los temas que interesan o que preocupan o que afectan a esa gente corriente, a esa gente normal, ¿no? Bueno, pues definitivamente me parece que es un tema súper importante y, bueno, prácticamente felicitar a Trump por llegar a esa parte porque lo ha conseguido, realmente. Ha ganado y, bueno, te agradezco muchísimo todo tu contenido, toda tu información, todo lo que nos has brindado, porque yo creo que has dejado las cosas súper claras y la gente que igual no está muy informada ahora sabe absolutamente todo o mucho más
de lo que sabía antes del podcast, Ricard. Te agradezco muchísimo Gracias que hayas por todo, venido. Guillem. Espero que te lo hayas pasado bien. Muy bien. Volveré cuando quieras. Señores, espero que hayáis disfrutado del podcast y que os hayáis sentido, que habéis aprendido mucho. Si es así, dejadme vuestra mejor clave o cuáles han sido los mejores puntos o los puntos que más interesantes os parecen en los comentarios. Recordad que os podéis suscribir, que me podéis seguir en Spotify y en Instagram para estar atentos de todo lo que voy sacando y nos vemos en el próximo capítulo.